Imagina a un hombre que habitó la más absoluta de las ausencias acústicas, un artista que vivió gran parte de su vida envuelto en un velo de silencio impenetrable, y que sin embargo logró pintar los gritos más desgarradores de la historia de la humanidad. Francisco de Goya no necesitaba escuchar el estruendo de los cañones ni el murmullo de las intrigas palaciegas para entender la esencia del dolor y la vanidad, pues su mirada poseía la extraña capacidad de oír las vibraciones del alma a través del color. Es la paradoja de un visionario que, mientras más se alejaba del mundo de los sonidos, más nítidamente lograba retratar los ecos de la razón y los monstruos que habitan en la penumbra de nuestra propia naturaleza. Te doy una calurosa bienvenida a El Biógrafo Nocturno. Me alegra mucho que nos acompañes en este viaje a través del tiempo y el lienzo. Te invito ahora a buscar tu posición favorita, a dejar que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso y a relajar cada músculo, desde la frente hasta la punta de los pies. Respira con calma, siente cómo el aire entra y sale de forma natural. Y permite que mi voz te guíe por la vida de un hombre que transformó la oscuridad en una forma eterna de luz. Es momento de soltar las tensiones del día y dejarte llevar por este relato sensorial diseñado para tu descanso profundo. Aquel niño que nació entre los vientos de Fuendetodos, hijo de un maestro dorador, llevaba en sus manos la herencia del brillo y la paciencia del artesano. Desde sus primeros trazos en los talleres de Zaragoza hasta su viaje iniciático por las tierras de Italia, Goya fue tejiendo una red de contactos y destreza que lo llevaría a los salones más exclusivos de Madrid. Se convirtió en el cronista visual de una España que oscilaba entre la elegancia de los tapices reales y la fastuosidad de la corte de Carlos IV, donde su pincel sabía captar la seda, el encaje y a veces la profunda soledad que se escondía detrás de las joyas y los uniformes de gala. Su ascenso fue constante, logrando los honores más altos que un pintor podía soñar, mientras su vida personal se entrelazaba con la nobleza y la intensa amistad con figuras legendarias que marcaron su destino. Pero la vida de este maestro no fue solo un camino de ascenso hacia la gloria oficial, sino una transformación profunda hacia las profundidades de la psique humana tras el velo de su sordera permanente. El horror de la guerra, los desastres que presenció y la fragilidad de la razón se convirtieron en su nuevo lenguaje, dando paso a grabados satíricos y a las inquietantes pinturas negras que cubrieron las paredes de su retiro final. Francisco de Goya terminó sus días en el exilio francés, lejos de la tierra que tanto amó y cuestionó, dejando un legado que rompió los moldes de su época para inventar el arte moderno. Sus cenizas hoy descansan bajo la cúpula de una ermita que él mismo decoró con ángeles y gente del pueblo, recordándonos que incluso en la vejez y el silencio, su pincel nunca dejó de buscar la verdad más pura. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Cierra los ojos, deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de tu habitación, mientras el silencio se convierte en el lienzo sobre el cual vamos a trazar la historia de un hombre que aprendió a pintar con el alma y a ver con la oscuridad. Respira lento, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, rítmico, pausado, como el pulso de la tierra misma. Esta noche nos alejamos del bullicio del presente para viajar a un rincón de la estepa aragonesa, donde el viento sopla con una sabiduría antigua y el tiempo parece haberse detenido entre piedras y arcilla. Es el 30 de marzo de 1746. La primavera aún se siente esquiva en Fuendetodos, un pueblo pequeño, de casas austeras y cielos inabarcables, cerca de Zaragoza. Allí, en una vivienda que hoy llamaríamos humilde pero que para sus habitantes era un refugio contra la dureza del mundo, nace Francisco de Goya y Lucientes. Imagina el frío de esa madrugada, el crujido de la leña en el hogar y el aroma a tierra húmeda que se filtra por las rendijas de las ventanas de madera. Sus padres, José Goya y Gracia Lucientes, lo reciben en un mundo que huele a pan recién horneado y a la cal de las paredes blancas. José no es un hombre cualquiera.
Es un maestro dorador, un artesano que sabe cómo atrapar la luz en finas láminas de oro para que los altares de las iglesias resplandezcan con una gloria celestial. Francisco crece rodeado de ese aliento de la arcilla, viendo cómo las manos de su padre transforman la madera opaca en algo sagrado. En este pequeño rincón de Aragón, bajo la sombra de un volcán invisible que es la pasión creativa, el niño Francisco comienza a respirar el polvo del taller, un polvo que años más tarde se convertiría en los pigmentos de sus obras maestras. Es un despertar lento, una infancia marcada por la textura de la piedra y la solidez de una familia que, aunque no goza de grandes riquezas, posee el tesoro del oficio y la dignidad del trabajo manual. Mientras descansas, imagina a ese niño caminando por los senderos polvorientos de Fuendetodos. Siente la aspereza de las rocas bajo sus pies pequeños y el sol tibio que acaricia su piel. En esos años de infancia, el mundo de Francisco está poblado de visiones que solo un ojo atento puede captar. Sobre su cuna parecen proyectarse sombras de cóndores, aves majestuosas y sombrías que representan los misterios de una España que se debate entre la tradición más profunda y los aires de cambio que comienzan a soplar desde lejos. Francisco observa el vuelo de los pájaros, el contraste violento entre la luz cegadora del mediodía y las sombras largas que proyectan los olivos al atardecer. Es una educación visual que no se encuentra en los libros, sino en la observación directa de la naturaleza y del comportamiento humano. El niño ve las procesiones, los rostros curtidos de los campesinos, las arrugas que cuentan historias de hambre y de fe. Esas sombras de cóndores son el preludio de sus futuros caprichos, de esos grabados donde la razón duerme y los monstruos despiertan. Pero ahora, Francisco solo es un niño que juega con el barro, que descubre que puede dejar una marca en la superficie de la tierra con solo presionar sus dedos. Es un momento de paz, de quietud antes de la tormenta de la fama y la sordera. Siente cómo tu cuerpo se relaja, igual que el pequeño Francisco se deja vencer por el sueño tras un día de exploración en los valles del silencio. En este viaje por el tiempo, llegamos a lo que podríamos llamar el bautismo del barro. No es solo un juego infantil, sino una iniciación mística en los valles del silencio sagrado que rodean su hogar. Francisco descubre que la materia tiene voz. El barro de los arroyos secos, la arcilla roja que mancha sus manos, todo parece susurrarle secretos sobre la creación. En la España de mediados del siglo XVIII, la religión lo inunda todo. Y para un niño con una sensibilidad desbordante, la frontera entre lo cotidiano y lo divino es muy delgada. Francisco aprende a ver la sacralidad en lo pequeño, en la forma de una hoja, en la textura de una tela vasta, en la mirada de una madre que cuida su fuego. Este contacto primordial con la tierra es lo que le dará a su pintura posterior esa fuerza física, casi carnal. Goya no pintará solo con la vista, sino con el tacto, con el recuerdo de la humedad del barro entre sus uñas. Es un aprendizaje silencioso, una comunión con el paisaje aragonés que lo forjará como un hombre de raíces profundas. Respira profundamente, deja que esa sensación de conexión con lo esencial te envuelva, liberando cualquier tensión que aún guardes en tus hombros. A medida que Francisco crece, su espíritu se vuelve más inquieto. Es el joven Goya enfrentándose al jaguar de su propio destino. Imagina que ese jaguar es el despertar de los sentidos, una energía salvaje y primaria que lo impulsa a buscar más allá de los límites de Fuendetodos. La selva primaria de su juventud no es un bosque tropical, sino la complejidad del alma humana y la vibración de una vida que ruge dentro de él. Francisco empieza a sentir la necesidad de capturar esa vitalidad. Su mirada se vuelve más aguda, más hambrienta. Ya no se conforma con ver, quiere comprender la estructura del mundo. El jaguar es el instinto que lo llevará a alejarse de la seguridad del hogar para adentrarse en los laberintos del arte. Es un despertar sensorial donde el color de una fruta, el brillo de un ojo o el sonido del viento en las espigas se convierten en estímulos que debe procesar y transformar. Francisco es un joven que camina con la seguridad de quien sabe que tiene algo que decir, aunque todavía no haya encontrado todas las palabras, ni todos los colores. Esa fuerza interna, ese jaguar que late en su pecho, es la que lo mantendrá en pie durante los años de aprendizaje y las pruebas que están por venir. En el año 1760, cuando Francisco tiene apenas 14 años, la familia se traslada a Zaragoza. Es un cambio fundamental. La ciudad, con sus cúpulas, sus mercados y su ritmo frenético, es el escenario de su aprendizaje como alquimista.
Bajo la tutela del pintor barroco José Luzán, Francisco entra formalmente en el mundo del arte. Imagina el taller de Luzán, un espacio donde el olor a aceite de linaza, a trementina y a pigmentos molidos lo llena todo. Aquí, Francisco aprende a extraer colores de la tierra roja, del cacao, de las raíces y de los minerales. Es un proceso lento, casi mágico. El joven aprendiz pasa horas moliendo los pigmentos sobre una losa de piedra, mezclándolos con el aglutinante hasta conseguir la densidad perfecta. No es solo técnica, es una relación íntima con los materiales. Francisco observa cómo el ocre se transforma bajo la luz, cómo el negro de humo puede crear profundidades abismales y cómo el blanco de plomo aporta una luminosidad casi etérea. Bajo la sombra de Luzán, un pintor que sigue las tradiciones del barroco italiano, Goya comienza a copiar grabados, a entender la anatomía y a dominar la composición. Son años de disciplina, de observar cómo la luz incide sobre las superficies, una habilidad que heredó de la observación de los panes de oro en el taller de su padre. Francisco está aprendiendo el lenguaje de la belleza oficial, pero en su interior, el jaguar sigue despierto, esperando el momento de saltar hacia una expresión más personal y libre. Siente la calma de este proceso. Visualiza las manos del joven Goya, manchadas de tierra y de tinta, trabajando incansablemente mientras el sol de la tarde se filtra por los ventanales del estudio en Zaragoza. No hay prisa. El arte, como el descanso, requiere tiempo para madurar. En estos años de formación, Francisco no solo aprende a pintar, aprende a ver las capas de la realidad. Cada pincelada es una búsqueda de la verdad. Mientras tanto, tú sigues aquí, en la seguridad de la noche, dejando que esta historia de esfuerzo y descubrimiento te acompañe hacia un sueño reparador. Francisco de Goya y Lucientes está dando sus primeros pasos, pero en su trazo ya se adivina la genialidad que un día cambiará la historia del arte. La Zaragoza de aquellos años es una ciudad de contrastes, donde la fe se manifiesta en el ladrillo de la Basílica del Pilar y la vida bulle en las riberas del Ebro. Francisco camina por sus calles absorbiendo cada detalle. El aprendizaje con Luzán se extiende por varios años, proporcionándole una base sólida, una estructura sobre la cual podrá construir su propio universo. Pero el joven Goya es ambicioso. Siente que el horizonte de Zaragoza, por más querido que sea, se le queda pequeño. Sueña con Italia, con Madrid, con los grandes maestros que habitan en los palacios y las catedrales del mundo. Sin embargo, antes de partir, debe dominar el oficio de la alquimia, saber qué pigmento resiste mejor el paso del tiempo, cómo preparar el lienzo para que la pintura no se cuartee, cómo capturar la transparencia de la piel y el peso del terciopelo. Cada lección es un ladrillo en la fortaleza de su carrera. Deja que tu mente repose en esta imagen de Goya joven, un artesano de los colores que aún no sabe que llegará a ser el primer pintor de cámara del rey de España. Por ahora, solo es Francisco, el hijo del dorador, un muchacho con las manos llenas de barro sagrado y los ojos llenos de visiones nocturnas. Duerme ahora, con la certeza de que la historia continúa y que así como Goya encontró su luz en medio de las sombras, tú también encontrarás tu descanso en la paz de este relato. Mañana será otro día para seguir recorriendo los caminos de este genio que nunca dejó de buscar la esencia del ser humano entre la arcilla y el oro. Cierra los ojos, deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de tu habitación, mientras el silencio se convierte en el lienzo sobre el cual vamos a trazar la historia de un hombre que aprendió a pintar con el alma y a ver con la oscuridad. Respira lento, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, rítmico, pausado, como el pulso de la tierra misma. Esta noche nos alejamos del bullicio del presente para viajar a un rincón de la estepa aragonesa, donde el viento sopla con una sabiduría antigua y el tiempo parece haberse detenido entre piedras y arcilla. Es el 30 de marzo de 1746. La primavera aún se siente esquiva en Fuendetodos, un pueblo pequeño, de casas austeras y cielos inabarcables, cerca de Zaragoza. Allí, en una vivienda que hoy llamaríamos humilde pero que para sus habitantes era un refugio contra la dureza del mundo, nace Francisco de Goya y Lucientes. Imagina el frío de esa madrugada, el crujido de la leña en el hogar y el aroma a tierra húmeda que se filtra por las rendijas de las ventanas de madera. Sus padres, José Goya y Gracia Lucientes, lo reciben en un mundo que huele a pan recién horneado y a la cal de las paredes blancas. José no es un hombre cualquiera.
Es un maestro dorador, un artesano que sabe cómo atrapar la luz en finas láminas de oro para que los altares de las iglesias resplandezcan con una gloria celestial. Francisco crece rodeado de ese aliento de la arcilla, viendo cómo las manos de su padre transforman la madera opaca en algo sagrado. En este pequeño rincón de Aragón, bajo la sombra de un volcán invisible que es la pasión creativa, el niño Francisco comienza a respirar el polvo del taller, un polvo que años más tarde se convertiría en los pigmentos de sus obras maestras. Es un despertar lento, una infancia marcada por la textura de la piedra y la solidez de una familia que, aunque no goza de grandes riquezas, posee el tesoro del oficio y la dignidad del trabajo manual. Mientras descansas, imagina a ese niño caminando por los senderos polvorientos de Fuendetodos. Siente la aspereza de las rocas bajo sus pies pequeños y el sol tibio que acaricia su piel. En esos años de infancia, el mundo de Francisco está poblado de visiones que solo un ojo atento puede captar. Sobre su cuna parecen proyectarse sombras de cóndores, aves majestuosas y sombrías que representan los misterios de una España que se debate entre la tradición más profunda y los aires de cambio que comienzan a soplar desde lejos. Francisco observa el vuelo de los pájaros, el contraste violento entre la luz cegadora del mediodía y las sombras largas que proyectan los olivos al atardecer. Es una educación visual que no se encuentra en los libros, sino en la observación directa de la naturaleza y del comportamiento humano. El niño ve las procesiones, los rostros curtidos de los campesinos, las arrugas que cuentan historias de hambre y de fe. Esas sombras de cóndores son el preludio de sus futuros caprichos, de esos grabados donde la razón duerme y los monstruos despiertan. Pero ahora, Francisco solo es un niño que juega con el barro, que descubre que puede dejar una marca en la superficie de la tierra con solo presionar sus dedos. Es un momento de paz, de quietud antes de la tormenta de la fama y la sordera. Siente cómo tu cuerpo se relaja, igual que el pequeño Francisco se deja vencer por el sueño tras un día de exploración en los valles del silencio. En este viaje por el tiempo, llegamos a lo que podríamos llamar el bautismo del barro. No es solo un juego infantil, sino una iniciación mística en los valles del silencio sagrado que rodean su hogar. Francisco descubre que la materia tiene voz. El barro de los arroyos secos, la arcilla roja que mancha sus manos, todo parece susurrarle secretos sobre la creación. En la España de mediados del siglo XVIII, la religión lo inunda todo. Y para un niño con una sensibilidad desbordante, la frontera entre lo cotidiano y lo divino es muy delgada. Francisco aprende a ver la sacralidad en lo pequeño, en la forma de una hoja, en la textura de una tela vasta, en la mirada de una madre que cuida su fuego. Este contacto primordial con la tierra es lo que le dará a su pintura posterior esa fuerza física, casi carnal. Goya no pintará solo con la vista, sino con el tacto, con el recuerdo de la humedad del barro entre sus uñas. Es un aprendizaje silencioso, una comunión con el paisaje aragonés que lo forjará como un hombre de raíces profundas. Respira profundamente, deja que esa sensación de conexión con lo esencial te envuelva, liberando cualquier tensión que aún guardes en tus hombros. A medida que Francisco crece, su espíritu se vuelve más inquieto. Es el joven Goya enfrentándose al jaguar de su propio destino. Imagina que ese jaguar es el despertar de los sentidos, una energía salvaje y primaria que lo impulsa a buscar más allá de los límites de Fuendetodos. La selva primaria de su juventud no es un bosque tropical, sino la complejidad del alma humana y la vibración de una vida que ruge dentro de él. Francisco empieza a sentir la necesidad de capturar esa vitalidad. Su mirada se vuelve más aguda, más hambrienta. Ya no se conforma con ver, quiere comprender la estructura del mundo. El jaguar es el instinto que lo llevará a alejarse de la seguridad del hogar para adentrarse en los laberintos del arte. Es un despertar sensorial donde el color de una fruta, el brillo de un ojo o el sonido del viento en las espigas se convierten en estímulos que debe procesar y transformar. Francisco es un joven que camina con la seguridad de quien sabe que tiene algo que decir, aunque todavía no haya encontrado todas las palabras, ni todos los colores. Esa fuerza interna, ese jaguar que late en su pecho, es la que lo mantendrá en pie durante los años de aprendizaje y las pruebas que están por venir. En el año 1760, cuando Francisco tiene apenas 14 años, la familia se traslada a Zaragoza. Es un cambio fundamental. La ciudad, con sus cúpulas, sus mercados y su ritmo frenético, es el escenario de su aprendizaje como alquimista.
Bajo la tutela del pintor barroco José Luzán, Francisco entra formalmente en el mundo del arte. Imagina el taller de Luzán, un espacio donde el olor a aceite de linaza, a trementina y a pigmentos molidos lo llena todo. Aquí, Francisco aprende a extraer colores de la tierra roja, del cacao, de las raíces y de los minerales. Es un proceso lento, casi mágico. El joven aprendiz pasa horas moliendo los pigmentos sobre una losa de piedra, mezclándolos con el aglutinante hasta conseguir la densidad perfecta. No es solo técnica, es una relación íntima con los materiales. Francisco observa cómo el ocre se transforma bajo la luz, cómo el negro de humo puede crear profundidades abismales y cómo el blanco de plomo aporta una luminosidad casi etérea. Bajo la sombra de Luzán, un pintor que sigue las tradiciones del barroco italiano, Goya comienza a copiar grabados, a entender la anatomía y a dominar la composición. Son años de disciplina, de observar cómo la luz incide sobre las superficies. Una habilidad que heredó de la observación de los panes de oro en el taller de su padre. Francisco está aprendiendo el lenguaje de la belleza oficial, pero en su interior, el jaguar sigue despierto, esperando el momento de saltar hacia una expresión más personal y libre. Siente la calma de este proceso. Visualiza las manos del joven Goya, manchadas de tierra y de tinta, trabajando incansablemente mientras el sol de la tarde se filtra por los ventanales del estudio en Zaragoza. No hay prisa. El arte, como el descanso, requiere tiempo para madurar. En estos años de formación, Francisco no solo aprende a pintar, aprende a ver las capas de la realidad. Cada pincelada es una búsqueda de la verdad. Mientras tanto, tú sigues aquí, en la seguridad de la noche, dejando que esta historia de esfuerzo y descubrimiento te acompañe hacia un sueño reparador. Francisco de Goya y Lucientes está dando sus primeros pasos, pero en su trazo ya se adivina la genialidad que un día cambiará la historia del arte. La Zaragoza de aquellos años es una ciudad de contrastes, donde la fe se manifiesta en el ladrillo de la Basílica del Pilar y la vida bulle en las riberas del Ebro. Francisco camina por sus calles absorbiendo cada detalle. El aprendizaje con Luzán se extiende por varios años, proporcionándole una base sólida, una estructura sobre la cual podrá construir su propio universo. Pero el joven Goya es ambicioso. Siente que el horizonte de Zaragoza, por más querido que sea, se le queda pequeño. Sueña con Italia, con Madrid, con los grandes maestros que habitan en los palacios y las catedrales del mundo. Sin embargo, antes de partir, debe dominar el oficio de la alquimia, saber qué pigmento resiste mejor el paso del tiempo, cómo preparar el lienzo para que la pintura no se cuartee, cómo capturar la transparencia de la piel y el peso del terciopelo. Cada lección es un ladrillo en la fortaleza de su carrera. Deja que tu mente repose en esta imagen de Goya joven, un artesano de los colores que aún no sabe que llegará a ser el primer pintor de cámara del rey de España. Por ahora, solo es Francisco, el hijo del dorador, un muchacho con las manos llenas de barro sagrado y los ojos llenos de visiones nocturnas. Duerme ahora con la certeza de que la historia continúa y que así como Goya encontró su luz en medio de las sombras, tú también encontrarás tu descanso en la paz de este relato. Mañana será otro día para seguir recorriendo los caminos de este genio que nunca dejó de buscar la esencia del ser humano entre la arcilla y el oro. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Imagina que el tiempo se desvanece, transformándose en una niebla suave que nos transporta a finales del siglo XVIII. Respira lento, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y te ancla a este momento de quietud. Estamos en el año 1770. Francisco, ese joven de mirada intensa y manos inquietas, ha decidido que el horizonte de Zaragoza es demasiado estrecho para sus sueños. Con el poco dinero que ha logrado reunir y una voluntad de hierro, emprende el viaje hacia Italia. No viaja con el respaldo de una beca real ni bajo la protección de un gran mecenas. Viaja por cuenta propia, impulsado por esa sed de absoluto que solo los elegidos conocen. Visualiza el camino polvoriento, el traqueteo de los carruajes y el aroma a tierra húmeda y aceite de linaza. Francisco llega a Roma, la ciudad eterna, donde la luz parece filtrarse a través de la historia misma. Allí, bajo la luna de obsidiana que baña las ruinas del foro, el joven Goya forja su espíritu. No se limita a copiar a los clásicos. Él busca el latido oculto bajo el mármol. En 1771, se presenta al concurso de la Academia de Parma. Imagina el salón silencioso, el olor a cera y el murmullo de los jueces.
Francisco presenta su obra Aníbal Vencedor, un lienzo donde el general cartaginés observa por primera vez las tierras de Italia desde las cumbres de los Alpes. Aunque obtiene solo una mención especial, ese reconocimiento es el sello de fuego que confirma su destino. Siente la frescura de la noche italiana y descansa, sabiendo que cada esfuerzo de Francisco lo acerca un paso más a su verdad. Al regresar a España, la vida de Francisco comienza a tejerse con hilos de compromiso y ambición. El 25 de julio de 1773, el aire de Madrid huele a azahar y a incienso. Francisco contrae matrimonio con Josefa Valleu. Ella es la hermana de Francisco y Ramón Valleu, pintores ya establecidos en la corte. Este nexo no es solo un acto de amor, sino una llave maestra que abrirá las puertas del Palacio Real. Imagina el roce de las sedas en la ceremonia, el calor de las velas y la promesa de un futuro que empieza a brillar en la penumbra. Inhala profundamente y exhala todo rastro de tensión. Estás seguro, envuelto en el relato de una vida que se construye con paciencia y maestría. En 1775, bajo la protección de su cuñado Francisco Valleu, Goya se traslada definitivamente a Madrid. Es un momento crucial. Empieza a trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Visualiza el inmenso taller, el sonido rítmico de los telares y las motas de lana flotando en los rayos de sol que entran por los ventanales. Goya no pinta simples decoraciones. Él crea cartones que son ventanas a la vida cotidiana de un imperio que aún se cree eterno. Pinta meriendas a orillas del Manzanares, juegos de niños y bailes populares. Es el ascenso a la corte de nubes. Sus pinceles capturan la ligereza del cielo madrileño y la elegancia de los majos y majas que caminan con un orgullo casi desafiante. Se convierte en el pintor de cámara en el reino del sol, donde la luz de sus cuadros parece emanar de una alegría que todavía no conoce la sordera ni el horror. Deja que tu mente repose en la suavidad de esos tapices. Siente la textura de la lana y la riqueza de los colores, ocres, azules profundos y carmines vibrantes. Goya está aprendiendo a mirar el alma de las cosas sencillas mientras sus dedos se acostumbran al tacto del éxito. Descansa ahora, permitiendo que tu respiración sea el compás de esta historia que avanza sin prisa. A medida que avanzamos hacia la década de 1780, la figura de Goya empieza a proyectar una sombra más alargada. Aunque él nunca cruzó el océano, su arte se convirtió en el espejo de un imperio que se extendía hasta las cumbres de los Andes. Esos son los espejos de plata virreinal. Imagina los retratos que Francisco empieza a realizar para la alta aristocracia. Hombres y mujeres cuyos linajes y fortunas estaban ligados intrínsecamente a las tierras de los incas. En 1780, Goya ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Lo hace presentando su Cristo crucificado, una obra de un estilo neoclásico impecable, pero donde la piel de Cristo parece tener la transparencia del cristal y la profundidad del sufrimiento humano. Es un retrato del alma, una conexión mística entre el viejo y el nuevo mundo, donde la plata de las minas de Potosí se transforma en el brillo de las hebillas y los galones de los uniformes que él retrata con precisión quirúrgica. Siente la calma de la noche en el taller de Goya. El silencio solo se rompe por el suave deslizar del pincel sobre el lienzo preparado. Goya está retratando el alma de cristal de una sociedad que se sostiene sobre espejismos de grandeza. Cada trazo es un hito, cada mirada capturada es un secreto que nos llega a través de los siglos. Relájate. Deja que tus hombros caigan y que tu mente se serene con la idea de que la belleza permanece incluso cuando los imperios se desvanecen. Llegamos al año 1786. Francisco es nombrado pintor del rey bajo el reinado de Carlos III. Es el tejedor de la pampa, no porque recorra las llanuras sudamericanas, sino porque su arte captura el fulgor de los tapices que decorarán los palacios donde se decide el destino de horizontes infinitos. El horizonte de Goya se expande. Ya no es solo el muchacho de Fuendetodos, es un hombre de estatus, un observador privilegiado de la maquinaria del poder. Imagina la Real Fábrica de Tapices operando a pleno rendimiento, creando escenas que evocan la vastedad de los dominios españoles, donde el sol nunca se pone y donde la pampa parece fundirse con el cielo en los ojos de quienes contemplan sus obras. Goya es ahora un maestro de la luz y el volumen, capaz de dar vida a la seda y peso al terciopelo con apenas unas pinceladas de genio.
Escucha el eco de sus pasos por los pasillos del Escorial o del Palacio de Oriente. Es un sonido pausado, seguro. Francisco sabe que ha llegado a la cima, pero en su interior la ambición del pincel sigue ardiendo. En 1789, tras la subida al trono de Carlos IV y María Luisa de Parma, asciende al cargo de pintor de cámara. Es el jardín de la Nueva España, un lugar lleno de sedas preciosas, pero también de espinas políticas y sociales. Goya debe navegar por las aguas turbulentas de una corte que se encamina, sin saberlo, hacia el abismo de la revolución y la guerra. En sus retratos de esta época se percibe una ambición que va más allá de la simple representación física. Él quiere pintar la esencia del poder, las dudas tras las medallas y la fragilidad bajo las coronas. Respira hondo y siente la paz que te rodea. Estás en el estudio de Goya, rodeado de frascos de pigmentos y lienzos que esperan su turno para ser tocados por la inmortalidad. La historia de Francisco de Goya es una crónica de perseverancia y visión. Desde el polvo de los caminos hacia Parma hasta los salones dorados de Madrid, cada paso ha sido dado con un propósito claro: entender al ser humano en todas sus facetas. Imagina ahora el rostro de Francisco en la penumbra de su madurez. Tiene 43 años cuando se convierte en pintor de cámara. Sus manos, antes ásperas por el trabajo en el taller de dorador de su padre, ahora sostienen el pincel con la delicadeza de un cirujano. Ha conquistado la corte, ha seducido a la aristocracia y ha dejado su marca en los muros de las iglesias y en los tapices de los reyes. Pero incluso en este momento de triunfo absoluto, la luna de obsidiana sigue brillando en su interior, recordándole que la luz más pura siempre nace de la oscuridad más profunda. Deja que el relato de estos años de ascenso y consolidación te envuelva como una manta cálida en una noche de invierno. Goya ha forjado su espíritu en Italia, ha ascendido a su propia corte de nubes en Madrid y ha retratado el alma de un imperio que abarcaba mundos que él solo podía imaginar a través de los ojos de otros. Siente cómo tu corazón late con calma, en sintonía con el ritmo de esta biografía que nos enseña que el arte es el puente definitivo entre el hombre y la eternidad. Duerme ahora, dejando que las imágenes de sedas, espinas, espejos de plata y horizontes infinitos se mezclen en tus sueños. La vida de Goya es un tapiz inmenso, y hoy hemos recorrido los hilos de su gloria temprana. Mañana las sombras serán más densas y los colores más oscuros, pero por hoy quédate con el brillo del sol sobre el Manzanares y el orgullo de un pintor que supo capturar la luz de todo un reino en la punta de sus dedos. Descansa en paz, en el refugio de la historia y el silencio. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Imagina que el tiempo se desvanece, transformándose en una niebla suave que nos transporta a finales del siglo XVIII. Respira lento, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y te ancla a este momento de quietud. Estamos en el año 1770. Francisco, ese joven de mirada intensa y manos inquietas, ha decidido que el horizonte de Zaragoza es demasiado estrecho para sus sueños. Con el poco dinero que ha logrado reunir y una voluntad de hierro, emprende el viaje hacia Italia. No viaja con el respaldo de una beca real ni bajo la protección de un gran mecenas. Viaja por cuenta propia, impulsado por esa sed de absoluto que solo los elegidos conocen. Visualiza el camino polvoriento, el traqueteo de los carruajes y el aroma a tierra húmeda y aceite de linaza. Francisco llega a Roma, la ciudad eterna, donde la luz parece filtrarse a través de la historia misma. Allí, bajo la luna de obsidiana que baña las ruinas del Foro, el joven Goya forja su espíritu. No se limita a copiar a los clásicos. Él busca el latido oculto bajo el mármol. En 1771, se presenta al concurso de la Academia de Parma. Imagina el salón silencioso, el olor a cera y el murmullo de los jueces. Francisco presenta su obra Aníbal Vencedor, un lienzo donde el general cartaginés observa por primera vez las tierras de Italia desde las cumbres de los Alpes. Aunque obtiene solo una mención especial, ese reconocimiento es el sello de fuego que confirma su destino. Siente la frescura de la noche italiana y descansa, sabiendo que cada esfuerzo de Francisco lo acerca un paso más a su verdad. Al regresar a España, la vida de Francisco comienza a tejerse con hilos de compromiso y ambición. El 25 de julio de 1773, el aire de Madrid huele a azahar y a incienso. Francisco contrae matrimonio con Josefa Valleu.
Ella es la hermana de Francisco y Ramón Valleu, pintores ya establecidos en la corte. Este nexo no es solo un acto de amor, sino una llave maestra que abrirá las puertas del Palacio Real. Imagina el roce de las sedas en la ceremonia, el calor de las velas y la promesa de un futuro que empieza a brillar en la penumbra. Inhala profundamente y exhala todo rastro de tensión. Estás seguro, envuelto en el relato de una vida que se construye con paciencia y maestría. En 1775, bajo la protección de su cuñado Francisco Valleu, Goya se traslada definitivamente a Madrid. Es un momento crucial. Empieza a trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Visualiza el inmenso taller, el sonido rítmico de los telares y las motas de lana flotando en los rayos de sol que entran por los ventanales. Goya no pinta simples decoraciones. Él crea cartones que son ventanas a la vida cotidiana de un imperio que aún se cree eterno. Pinta meriendas a orillas del Manzanares, juegos de niños y bailes populares. Es el ascenso a la corte de nubes. Sus pinceles capturan la ligereza del cielo madrileño y la elegancia de los majos y majas que caminan con un orgullo casi desafiante. Se convierte en el pintor de cámara en el reino del sol, donde la luz de sus cuadros parece emanar de una alegría que todavía no conoce la sordera ni el horror. Deja que tu mente repose en la suavidad de esos tapices. Siente la textura de la lana y la riqueza de los colores, ocres, azules profundos y carmines vibrantes. Goya está aprendiendo a mirar el alma de las cosas sencillas mientras sus dedos se acostumbran al tacto del éxito. Descansa ahora, permitiendo que tu respiración sea el compás de esta historia que avanza sin prisa. A medida que avanzamos hacia la década de 1780, la figura de Goya empieza a proyectar una sombra más alargada. Aunque él nunca cruzó el océano, su arte se convirtió en el espejo de un imperio que se extendía hasta las cumbres de los Andes. Esos son los espejos de plata virreinal. Imagina los retratos que Francisco empieza a realizar para la alta aristocracia. Hombres y mujeres cuyos linajes y fortunas estaban ligados intrínsecamente a las tierras de los incas. En 1780, Goya ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Lo hace presentando su Cristo crucificado, una obra de un estilo neoclásico impecable, pero donde la piel de Cristo parece tener la transparencia del cristal y la profundidad del sufrimiento humano. Es un retrato del alma, una conexión mística entre el viejo y el nuevo mundo, donde la plata de las minas de Potosí se transforma en el brillo de las hebillas y los galones de los uniformes que él retrata con precisión quirúrgica. Siente la calma de la noche en el taller de Goya. El silencio solo se rompe por el suave deslizar del pincel sobre el lienzo preparado. Goya está retratando el alma de cristal de una sociedad que se sostiene sobre espejismos de grandeza. Cada trazo es un hito, cada mirada capturada es un secreto que nos llega a través de los siglos. Relájate, deja que tus hombros caigan y que tu mente se serene con la idea de que la belleza permanece incluso cuando los imperios se desvanecen. Llegamos al año 1786. Francisco es nombrado pintor del rey bajo el reinado de Carlos III. Es el tejedor de la pampa, no porque recorra las llanuras sudamericanas, sino porque su arte captura el fulgor de los tapices que decorarán los palacios donde se decide el destino de horizontes infinitos. El horizonte de Goya se expande. Ya no es solo el muchacho de Fuendetodos, es un hombre de estatus, un observador privilegiado de la maquinaria del poder. Imagina la Real Fábrica de Tapices operando a pleno rendimiento, creando escenas que evocan la vastedad de los dominios españoles, donde el sol nunca se pone y donde la pampa parece fundirse con el cielo en los ojos de quienes contemplan sus obras. Goya es ahora un maestro de la luz y el volumen, capaz de dar vida a la seda y peso al terciopelo con apenas unas pinceladas de genio. Escucha el eco de sus pasos por los pasillos del Escorial o del Palacio de Oriente. Es un sonido pausado, seguro. Francisco sabe que ha llegado a la cima, pero en su interior la ambición del pincel sigue ardiendo. En 1789, tras la subida al trono de Carlos IV y María Luisa de Parma, asciende al cargo de pintor de cámara. Es el jardín de la Nueva España, un lugar lleno de sedas preciosas, pero también de espinas políticas y sociales. Goya debe navegar por las aguas turbulentas de una corte que se encamina, sin saberlo, hacia el abismo de la revolución y la guerra. En sus retratos de esta época se percibe una ambición que va más allá de la simple representación física.
Él quiere pintar la esencia del poder, las dudas tras las medallas y la fragilidad bajo las coronas. Respira hondo y siente la paz que te rodea. Estás en el estudio de Goya, rodeado de frascos de pigmentos y lienzos que esperan su turno para ser tocados por la inmortalidad. La historia de Francisco de Goya es una crónica de perseverancia y visión. Desde el polvo de los caminos hacia Parma hasta los salones dorados de Madrid, cada paso ha sido dado con un propósito claro: entender al ser humano en todas sus facetas. Imagina ahora el rostro de Francisco en la penumbra de su madurez. Tiene 43 años cuando se convierte en pintor de cámara. Sus manos, antes ásperas por el trabajo en el taller de dorador de su padre, ahora sostienen el pincel con la delicadeza de un cirujano. Ha conquistado la corte, ha seducido a la aristocracia y ha dejado su marca en los muros de las iglesias y en los tapices de los reyes. Pero incluso en este momento de triunfo absoluto, la luna de obsidiana sigue brillando en su interior, recordándole que la luz más pura siempre nace de la oscuridad más profunda. Deja que el relato de estos años de ascenso y consolidación te envuelva como una manta cálida en una noche de invierno. Goya ha forjado su espíritu en Italia, ha ascendido a su propia corte de nubes en Madrid y ha retratado el alma de un imperio que abarcaba mundos que él solo podía imaginar a través de los ojos de otros. Siente cómo tu corazón late con calma, en sintonía con el ritmo de esta biografía que nos enseña que el arte es el puente definitivo entre el hombre y la eternidad. Duerme ahora, dejando que las imágenes de sedas, espinas, espejos de plata y horizontes infinitos se mezclen en tus sueños. La vida de Goya es un tapiz inmenso, y hoy hemos recorrido los hilos de su gloria temprana. Mañana las sombras serán más densas y los colores más oscuros, pero por hoy quédate con el brillo del sol sobre el Manzanares y el orgullo de un pintor que supo capturar la luz de todo un reino en la punta de sus dedos. Descansa en paz, en el refugio de la historia y el silencio. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Siente cómo tu respiración se vuelve un susurro pausado, un eco que te acompaña en este viaje hacia el pasado. Estamos en Madrid, en el corazón de un siglo XVIII que se desvanece entre encajes y sombras. Afuera, el aire de la noche es fresco, pero aquí, en la penumbra de tu habitación, la historia se despliega como un tapiz de seda que acaricia tu piel. Imagina por un momento que tus manos están manchadas de pigmentos preciosos. Siente el aroma metálico del blanco de plomo, el olor terroso del ocre y la fragancia penetrante del aceite de linaza. Es el año 1786. Francisco de Goya y Lucientes camina por las estancias del Palacio Real con una seguridad nueva en sus pasos. El 25 de junio de ese año ha sido nombrado pintor del rey bajo el reinado de Carlos III. Es un triunfo que sabe a gloria, un peldaño de mármol que lo aleja de sus humildes comienzos en Fuendetodos. Aunque Goya nunca cruzó el océano, el nuevo mundo palpita en su pincel. Lo ves en el brillo de las joyas de las damas que retrata, en el carmín intenso que decora las mejillas de los aristócratas, obtenido de la cochinilla que llega en galeones desde los virreinatos lejanos. Él posee el ojo del quetzal, esa mirada sagrada que es capaz de despojar a los poderosos de sus máscaras de seda. Al pintar a los grandes de España, a los hombres que gobiernan tierras que él solo puede soñar, Goya no solo plasma sus rostros, atrapa sus dudas, sus debilidades y ese rastro de soledad que el oro no puede ocultar. Escucha el roce de las faldas de tafetán contra el suelo de piedra mientras el pintor observa, en silencio, como el sol se pone sobre un imperio donde nunca se oculta el astro rey. Descansa, deja que esa luz dorada bañe tus pensamientos. El tiempo fluye como un río de tinta. En 1789 el aire de Madrid cambia. Carlos IV ha subido al trono y María Luisa de Parma se convierte en la sombra y el mando detrás de la corona. Goya es ahora pintor de cámara. Es la consagración del relámpago. Su ascenso es vertiginoso, como un rayo que ilumina un templo de luz. Siente la suavidad de las alfombras que amortiguan sus pasos en los pasillos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ingresó en 1780 tras presentar su Cristo crucificado. Aquella obra, de un estilo neoclásico impecable, fue su llave maestra, pero ahora su arte busca algo más profundo, algo que vibra bajo la piel de la corte. Imagina los salones iluminados por miles de velas de cera de abeja,
El calor es denso, perfumado con polvos de arroz y violetas. Goya se mueve entre los espejos, capturando el fulgor de las bandas de la Orden de Carlos III. Sus retratos no son solo imágenes, son espejos del alma. Cuando pinta a la reina, no oculta el paso del tiempo ni la altivez de su mirada. Hay una honestidad casi brutal en sus dedos. Una verdad que los reyes aceptan porque es él quien les otorga la inmortalidad. Respira profundo y siente esa seguridad, la certeza de quien ha dominado su oficio y ahora puede ver a través de la vanidad humana. El mundo es un banquete de máscaras y tú estás ahí, sentado a la sombra, observando el baile de las apariencias. En estos años de esplendor, la vida social es un teatro constante. Goya asiste a las fiestas en los jardines del Manzanares, donde los majos y las majas ríen bajo los chopos, pero es en los palacios de la alta aristocracia donde el misterio se vuelve más íntimo. Entre 1797 y 1799, el pintor encuentra un refugio y un enigma en la figura de la duquesa de Alba. Imagina el palacio de Sanlúcar. El olor a salitre del mar cercano, la brisa que mueve las cortinas de lino blanco. Ella, Cayetana, es la personificación de la gracia y el desafío. Goya la dibuja en la arena, la pinta con su vestido blanco y su cinta roja en la cintura. Hay un silencio cómplice entre ellos, un lenguaje que no necesita palabras. Siente la paz de ese paisaje andaluz, el calor del sol sobre la piel y la suavidad de la arena entre los dedos. Es una pausa necesaria en la carrera frenética hacia la cima. El triunfo administrativo llega a su cenit el 31 de octubre de 1799. Goya es nombrado primer pintor de cámara. Es el punto más alto, el altiplano donde los vientos de la gloria soplan con más fuerza. Ahora es el artista más influyente de España. Pero en esa cima el aire se vuelve más frío. Ese mismo año publica la serie de grabados titulada Los Caprichos. 80 láminas donde la sátira se vuelve un bisturí. El sueño de la razón produce monstruos, escribe él, y tú puedes escuchar el chirrido del metal sobre la plancha de cobre mientras graba esas visiones de brujas, vicios y supersticiones. Es un grito silencioso contra la oscuridad de una sociedad que se aferra a las sombras mientras él intenta traer la luz de la ilustración. La textura del papel rugoso, el peso de la prensa manual, el esfuerzo de un hombre que ya no escucha el mundo exterior pero que oye con una claridad aterradora el clamor de su propia mente, porque la sombra ya ha empezado a proyectarse sobre el paraíso. Retrocedamos un momento, siente cómo el ritmo del relato se vuelve más lento, más pesado. Es 1792. Goya viaja a Cádiz, la ciudad blanca que se asoma al océano. Allí, una enfermedad misteriosa, quizás el veneno del plomo de sus propias pinturas, quizás una meningitis severa, lo golpea con la fuerza de un naufragio. Imagina la habitación en penumbra en la casa de su amigo Sebastián Martínez. El calor de Cádiz es húmedo y agobiante. Goya lucha contra la fiebre, contra el vértigo que hace que el suelo desaparezca bajo sus pies, y entonces llega el silencio. Un silencio absoluto, denso, como si el mundo hubiera sido sumergido bajo una campana de cristal. Su sordera se vuelve permanente. Deja que el silencio de la habitación donde descansas se fusione con el silencio de Goya. No es un vacío, es una nueva forma de estar en el mundo. La música de las fiestas, los susurros de la corte, los gritos de la calle, todo se apaga, solo queda la vista. Una mirada que se vuelve más afilada, más penetrante, capaz de ver lo que otros solo pueden oír. A pesar del silencio, Goya no se rinde. Regresa a Madrid transformado. Su cuñado, Francisco Valleu, fallece en 1795 y Goya le sucede como director de pintura en la Academia. Es un hombre que camina entre dos mundos, el de la luz oficial de la corte y el de las sombras interiores de su nueva realidad. Siente la calma de este hombre que ha aceptado su destino. El éxito exterior sigue creciendo, pero por dentro. El pintor está empezando a explorar territorios desconocidos. El cambio de siglo lo encuentra trabajando en su obra maestra colectiva, La familia de Carlos IV. Es el año 1800. Imagina el lienzo inmenso en el taller. Goya se sitúa a la sombra detrás de la familia real, observándolos a todos con una objetividad que hiela la sangre. Los encajes están pintados con pinceladas rápidas, casi abstractas, que brillan como chispas en la oscuridad. Siente la opulencia de las sedas, el peso de las medallas, pero también la fragilidad humana de esos rostros que pronto verán su mundo desmoronarse. En ese mismo periodo, el poderoso Manuel Godoy le encarga algo más íntimo, algo prohibido, las majas.
Siente la suavidad de la piel pintada, el misterio de la maja desnuda y la elegancia de la maja vestida. Son obras que desafían el tiempo y la moral de una época que se acaba. Respira profundamente una vez más. Deja que el fulgor de estos años de gloria te envuelva como una manta tibia. Goya ha conquistado Madrid, ha conquistado el respeto de los reyes y ha capturado el alma de una nación. Pero el preludio de la sombra está aquí, susurrando en los rincones de su mente silenciosa. El siglo XIX ha comenzado y con él vendrán vientos de guerra y de dolor. Por ahora, deja que esas visiones se queden en el horizonte. Quédate con el Goya triunfante, con el hombre que supo transformar el silencio en color y la vanidad en eternidad. El banquete ha terminado, las velas se han consumido y las máscaras han sido guardadas en sus cajas de terciopelo. La historia de Francisco de Goya es una lección de resistencia y de belleza ante la adversidad. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, cómo la tranquilidad de estos hechos históricos te brinda un refugio seguro para el sueño. Has recorrido los pasillos del poder y los jardines del deseo junto al maestro de Fuendetodos. Ahora, el tiempo se detiene, el pincel descansa sobre el caballete, el silencio es tu aliado. Duerme con la certeza de que la luz de Goya sigue brillando en las paredes del tiempo, guiándote a través de la noche hacia un descanso profundo y reparador. La historia es un susurro que nos calma, un río que nos lleva suavemente hacia el olvido del sueño. Descansa, Francisco. Descansa tú también en la paz de este relato que ya es parte de tus sueños. Mañana el sol volverá a iluminar los cuadros, pero esta noche el silencio es el único color que importa. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Siente cómo tu respiración se vuelve un susurro pausado, un eco que te acompaña en este viaje hacia el pasado. Estamos en Madrid, en el corazón de un siglo XVIII que se desvanece entre encajes y sombras. Afuera, el aire de la noche es fresco, pero aquí, en la penumbra de tu habitación, la historia se despliega como un tapiz de seda que acaricia tu piel. Imagina por un momento que tus manos están manchadas de pigmentos preciosos. Siente el aroma metálico del blanco de plomo, el olor terroso del ocre y la fragancia penetrante del aceite de linaza. Es el año 1786. Francisco de Goya y Lucientes camina por las estancias del Palacio Real con una seguridad nueva en sus pasos. El 25 de junio de ese año ha sido nombrado pintor del rey bajo el reinado de Carlos III. Es un triunfo que sabe a gloria, un peldaño de mármol que lo aleja de sus humildes comienzos en Fuendetodos. Aunque Goya nunca cruzó el océano, el nuevo mundo palpita en su pincel. Lo ves en el brillo de las joyas de las damas que retrata, en el carmín intenso que decora las mejillas de los aristócratas, obtenido de la cochinilla que llega en galeones desde los virreinatos lejanos. Él posee el ojo del quetzal, esa mirada sagrada que es capaz de despojar a los poderosos de sus máscaras de seda. Al pintar a los grandes de España, a los hombres que gobiernan tierras que él solo puede soñar, Goya no solo plasma sus rostros, atrapa sus dudas, sus debilidades y ese rastro de soledad que el oro no puede ocultar. Escucha el roce de las faldas de tafetán contra el suelo de piedra mientras el pintor observa, en silencio, como el sol se pone sobre un imperio donde nunca se oculta el astro rey. Descansa, deja que esa luz dorada bañe tus pensamientos. El tiempo fluye como un río de tinta. En 1789 el aire de Madrid cambia. Carlos IV ha subido al trono y María Luisa de Parma se convierte en la sombra y el mando detrás de la corona. Goya es ahora pintor de cámara. Es la consagración del relámpago. Su ascenso es vertiginoso, como un rayo que ilumina un templo de luz. Siente la suavidad de las alfombras que amortiguan sus pasos en los pasillos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ingresó en 1780 tras presentar su Cristo crucificado. Aquella obra, de un estilo neoclásico impecable, fue su llave maestra, pero ahora su arte busca algo más profundo, algo que vibra bajo la piel de la corte. Imagina los salones iluminados por miles de velas de cera de abeja. El calor es denso, perfumado con polvos de arroz y violetas. Goya se mueve entre los espejos, capturando el fulgor de las bandas de la Orden de Carlos III. Sus retratos no son solo imágenes, son espejos del alma. Cuando pinta a la reina, no oculta el paso del tiempo ni la altivez de su mirada. Hay una honestidad casi brutal en sus dedos. Una verdad que los reyes aceptan porque es él quien les otorga la inmortalidad.
Respira profundo y siente esa seguridad, la certeza de quien ha dominado su oficio y ahora puede ver a través de la vanidad humana. El mundo es un banquete de máscaras y tú estás ahí, sentado a la sombra, observando el baile de las apariencias. En estos años de esplendor, la vida social es un teatro constante. Goya asiste a las fiestas en los jardines del Manzanares, donde los majos y las majas ríen bajo los chopos, pero es en los palacios de la alta aristocracia donde el misterio se vuelve más íntimo. Entre 1797 y 1799, el pintor encuentra un refugio y un enigma en la figura de la duquesa de Alba. Imagina el palacio de Sanlúcar. El olor a salitre del mar cercano, la brisa que mueve las cortinas de lino blanco. Ella, Cayetana, es la personificación de la gracia y el desafío. Goya la dibuja en la arena, la pinta con su vestido blanco y su cinta roja en la cintura. Hay un silencio cómplice entre ellos, un lenguaje que no necesita palabras. Siente la paz de ese paisaje andaluz, el calor del sol sobre la piel y la suavidad de la arena entre los dedos. Es una pausa necesaria en la carrera frenética hacia la cima. El triunfo administrativo llega a su cenit el 31 de octubre de 1799. Goya es nombrado primer pintor de cámara. Es el punto más alto, el altiplano donde los vientos de la gloria soplan con más fuerza. Ahora es el artista más influyente de España. Pero en esa cima el aire se vuelve más frío. Ese mismo año publica la serie de grabados titulada Los Caprichos. 80 láminas donde la sátira se vuelve un bisturí. El sueño de la razón produce monstruos, escribe él, y tú puedes escuchar el chirrido del metal sobre la plancha de cobre mientras graba esas visiones de brujas, vicios y supersticiones. Es un grito silencioso contra la oscuridad de una sociedad que se aferra a las sombras mientras él intenta traer la luz de la ilustración. De la textura del papel rugoso, el peso de la prensa manual, el esfuerzo de un hombre que ya no escucha el mundo exterior pero que oye con una claridad aterradora el clamor de su propia mente, porque la sombra ya ha empezado a proyectarse sobre el paraíso. Retrocedamos un momento, siente cómo el ritmo del relato se vuelve más lento, más pesado. Es 1792. Goya viaja a Cádiz, la ciudad blanca que se asoma al océano. Allí, una enfermedad misteriosa, quizás el veneno del plomo de sus propias pinturas, quizás una meningitis severa, lo golpea con la fuerza de un naufragio. Imagina la habitación en penumbra en la casa de su amigo Sebastián Martínez. El calor de Cádiz es húmedo y agobiante. Goya lucha contra la fiebre, contra el vértigo que hace que el suelo desaparezca bajo sus pies, y entonces llega el silencio. Un silencio absoluto, denso, como si el mundo hubiera sido sumergido bajo una campana de cristal. Su sordera se vuelve permanente. Deja que el silencio de la habitación donde descansas se fusione con el silencio de Goya. No es un vacío, es una nueva forma de estar en el mundo. La música de las fiestas, los susurros de la corte, los gritos de la calle, todo se apaga, solo queda la vista. Una mirada que se vuelve más afilada, más penetrante, capaz de ver lo que otros solo pueden oír. A pesar del silencio, Goya no se rinde. Regresa a Madrid transformado. Su cuñado, Francisco Valleu, fallece en 1795 y Goya le sucede como director de pintura en la Academia. Es un hombre que camina entre dos mundos, el de la luz oficial de la corte y el de las sombras interiores de su nueva realidad. Siente la calma de este hombre que ha aceptado su destino. El éxito exterior sigue creciendo, pero por dentro. El pintor está empezando a explorar territorios desconocidos. El cambio de siglo lo encuentra trabajando en su obra maestra colectiva, La familia de Carlos IV. Es el año 1800. Imagina el lienzo inmenso en el taller. Goya se sitúa a la sombra detrás de la familia real, observándolos a todos con una objetividad que hiela la sangre. Los encajes están pintados con pinceladas rápidas, casi abstractas, que brillan como chispas en la oscuridad. Siente la opulencia de las sedas, el peso de las medallas, pero también la fragilidad humana de esos rostros que pronto verán su mundo desmoronarse. En ese mismo periodo, el poderoso Manuel Godoy le encarga algo más íntimo, algo prohibido, las majas. Siente la suavidad de la piel pintada, el misterio de la maja desnuda y la elegancia de la maja vestida. Son obras que desafían el tiempo y la moral de una época que se acaba. Respira profundamente una vez más. Deja que el fulgor de estos años de gloria te envuelva como una manta tibia.
Goya ha conquistado Madrid, ha conquistado el respeto de los reyes y ha capturado el alma de una nación, pero el preludio de la sombra está aquí, susurrando en los rincones de su mente silenciosa. El siglo XIX ha comenzado y con él vendrán vientos de guerra y de dolor. Por ahora, deja que esas visiones se queden en el horizonte. Quédate con el Goya triunfante, con el hombre que supo transformar el silencio en color y la vanidad en eternidad. El banquete ha terminado, las velas se han consumido y las máscaras han sido guardadas en sus cajas de terciopelo. La historia de Francisco de Goya es una lección de resistencia y de belleza ante la adversidad. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, cómo la tranquilidad de estos hechos históricos te brinda un refugio seguro para el sueño. Has recorrido los pasillos del poder y los jardines del deseo junto al maestro de Fuendetodos. Ahora, el tiempo se detiene, el pincel descansa sobre el caballete, el silencio es tu aliado. Duerme con la certeza de que la luz de Goya sigue brillando en las paredes del tiempo, guiándote a través de la noche hacia un descanso profundo y reparador. La historia es un susurro que nos calma, un río que nos lleva suavemente hacia el olvido del sueño. Descansa, Francisco. Descansa tú también en la paz de este relato que ya es parte de tus sueños. Mañana el sol volverá a iluminar los cuadros, pero esta noche el silencio es el único color que importa. Imagina que la luz de la tarde en Cádiz, allá por el invierno de 1792, tiene un peso diferente. No es la claridad vibrante de los tapices que pintaste para los príncipes en Madrid, ni el brillo de las sedas en los retratos de la aristocracia. Es una luz espesa, que entra por la ventana de la casa de tu amigo Sebastián Martínez, mientras el aire del Atlántico golpea los vidrios con una insistencia sorda. Siente la frescura de las sábanas, el aroma a salitre que se mezcla con el olor metálico de las medicinas y el aceite de linaza. Estás allí, Francisco, sintiendo cómo el mundo que conocías empieza a desdibujarse en una neblina de fiebre y mareo. Escucha tu propia respiración lenta y profunda. En ese cuarto de Cádiz, el ruido de los carruajes sobre el empedrado y el murmullo de los mercados empiezan a alejarse, no porque la ciudad enmudezca, sino porque tu cuerpo ha decidido levantar un muro. Los médicos hablan de cólicos, de vapores, quizá de ese plomo que has acariciado con tus pinceles durante décadas, el blanco de Albayalde que, sin saberlo, ha ido tejiendo una red de veneno en tu sangre. Deja que tu cuerpo se hunda en el colchón, liberando la tensión de tus manos, esas manos que ahora tiemblan un poco mientras el silencio absoluto, un silencio de tumba y de abismo, se instala para siempre en tus oídos. Es el año 1793 y el cruce del río de sombras ha comenzado. Ya no hay vuelta atrás. El hombre que era el alma de la fiesta, el que escuchaba los secretos de la corte y el rasgueo de las guitarras en las verbenas, se ha quedado solo en el centro de un desierto blanco. Siente cómo la quietud te envuelve como una manta pesada y protectora. El silencio no es vacío, Francisco, es una nueva forma de ver. Ahora, los rostros de los que te rodean son máscaras que gesticulan. Las risas son solo espasmos de los labios. En este nuevo mundo, el lenguaje ya no es aire, sino vibración y luz. A medida que descansas, visualiza ese desierto que es ahora tu audición. Es un paisaje inmenso, como las dunas que nunca terminan, donde el viento no silba pero la arena se mueve bajo tus pies. La sordera te ha otorgado un poder terrible y hermoso, el de escuchar el lenguaje secreto de los volcanes dormidos que habitan dentro de los hombres. Ya no pintas lo que se ve, sino lo que late detrás de la piel. Tu pincel ya no busca la aprobación de la Real Academia de San Fernando, aunque en 1795 seas nombrado su director de pintura tras la muerte de tu cuñado Francisco Valleu. Algo se ha quebrado dentro de ti, y en esa grieta ha florecido una visión que nadie más posee. Siente la calma de este instante, el tiempo fluye como un río lento, deja que tus párpados pesen, estás a salvo en la penumbra de la historia. Hacia 1799, el aire de Madrid se siente cargado de una electricidad extraña. Has publicado Los Caprichos, 80 grabados donde el sueño de la razón produce monstruos. Imagina el tacto del papel rugoso, el olor ácido del aguafuerte que muerde el metal de las planchas. En tu mente, las brujas no son cuentos de niños, son los vicios de una sociedad que se desmorona. Las ves volar en la oscuridad de tu estudio, como si el cañón del Colorado se abriera paso en el centro de Castilla,
creando abismos de sombra donde los asnos se sientan a enseñar y las alcahuetas susurran verdades crueles. No hay miedo en estas visiones, solo una verdad descarnada que tú, y solo tú, puedes narrar con el buril. Pasa el tiempo, las décadas caen como hojas secas. Has visto la guerra, el hambre, el 2 y el 3 de mayo de 1808 grabados en tu retina con el fuego de los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Has visto la sangre correr por la Puerta del Sol, pero ahora, en 1819, buscas refugio. Siente el camino de tierra bajo tus pies mientras te alejas del centro de Madrid, cruzando el río Manzanares. Llegas a una casa de campo, la Quinta del Sordo. No la compraste por su nombre, que parece una ironía del destino, sino por la paz que prometen sus muros gruesos. Imagina las paredes de esa casa. Son lienzos vivos, húmedos por el adobe y la cal. Estás allí solo con Leocadia Zorrilla, mientras el absolutismo de Fernando VII asfixia las calles, pero tú, Francisco, te sumerges en un descenso voluntario al inframundo. Siente cómo tu mano toma el pincel grueso, cargado de pigmentos oscuros, negro de humo, ocres profundos, tierras de sombra. No necesitas luz para ver lo que vas a pintar. En el comedor, bajo la luz vacilante de las velas, Saturno comienza a emerger de la pared. No es un dios mitológico, es el tiempo mismo, es la vejez que devora a sus hijos con una desesperación de obsidiana. Siente la textura de la pintura, casi puedes tocar la angustia de ese gigante cuyos ojos fijos parecen mirar hacia el interior de tu propia alma. Alrededor, en las otras paredes, el aquelarre se despliega. Las brujas se reúnen de nuevo. Pero ahora no son sátiras, son parte de la tierra, son sombras que bailan en una danza espectral. Respira lento, deja que la oscuridad de la Quinta del Sordo te acune. No hay nada que temer en estas pinturas negras, son solo el eco de un hombre que ha decidido ser honesto hasta el final. Siente cómo la tensión abandona tus piernas, como tu respiración se vuelve rítmica, como el latido de la tierra en la noche. El silencio de la casa es tu santuario. Pero el destino aún tiene un último viaje para ti. En 1824, pides permiso al rey para ir a las aguas termales de Plombieres, pero tus pasos te llevan más allá, hacia Burdeos, hacia el exilio voluntario. Imagina el frío del puerto de Burdeos, el aroma a vino y a madera vieja de los muelles. Tienes casi 80 años, pero tu espíritu no se ha rendido. Te sientas frente al caballete y pintas a la lechera de Burdeos, devolviendo a tu paleta una luz que parecía perdida, una suavidad que es un abrazo al final del camino. Incluso en este exilio francés, tus visiones te persiguen. Es el aquelarre de la pampa, una danza que cruza los océanos de tu imaginación. Bajo un cielo que podría ser el de la Cruz del Sur, ves sombras que se mueven con la libertad de quien ya no tiene nada que perder. Son visiones de una España que dejaste atrás y de un mundo nuevo que nunca verás, pero que presientes en cada trazo. Siente la paz de quien ha dicho todo lo que tenía que decir. Es el 16 de abril de 1828. La habitación en Burdeos está en calma. Antonio Brugada está a tu lado. Siente el peso de tus manos sobre las sábanas. Ya no hay pinceles, solo la satisfacción del deber cumplido. La sordera ya no importa, porque el silencio se ha convertido en una sinfonía de estrellas. Has cruzado todos los ríos, has sobrevivido a las sombras y has dejado un rastro de luz negra que guiará a los pintores del futuro. Duerme ahora, Francisco. Deja que el aire de Burdeos se lleve los últimos ecos de la guerra y los caprichos. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, fundiéndose con la historia, con el polvo de Fuendetodos y la gloria de San Antonio de la Florida. El pincel descansa. El lienzo está completo. La noche es tuya, eterna y serena. Descansa en paz, maestro, que tu luz nunca dejará de brillar en la oscuridad del tiempo. Mañana no habrá ruidos que te despierten. Solo la paz infinita de los que han sabido mirar el sol de frente y no han bajado la vista. Descansa. Imagina que la luz de la tarde en Cádiz, allá por el invierno de 1792, tiene un peso diferente. No es la claridad vibrante de los tapices que pintaste para los príncipes en Madrid, ni el brillo de las sedas en los retratos de la aristocracia. Es una luz espesa, que entra por la ventana de la casa de tu amigo Sebastián Martínez, mientras el aire del Atlántico golpea los vidrios con una insistencia sorda. Siente la frescura de las sábanas, el aroma a salitre que se mezcla con el olor metálico de las medicinas y el aceite de linaza.
Estás allí, Francisco, sintiendo cómo el mundo que conocías empieza a desdibujarse en una neblina de fiebre y mareo. Escucha tu propia respiración lenta y profunda. En ese cuarto de Cádiz, el ruido de los carruajes sobre el empedrado y el murmullo de los mercados empiezan a alejarse, no porque la ciudad enmudezca, sino porque tu cuerpo ha decidido levantar un muro. Los médicos hablan de cólicos, de vapores, quizá de ese plomo que has acariciado con tus pinceles durante décadas, el blanco de Albayalde que, sin saberlo, ha ido tejiendo una red de veneno en tu sangre. Deja que tu cuerpo se hunda en el colchón, liberando la tensión de tus manos, esas manos que ahora tiemblan un poco mientras el silencio absoluto, un silencio de tumba y de abismo, se instala para siempre en tus oídos. Es el año 1793 y el cruce del río de sombras ha comenzado. Ya no hay vuelta atrás. El hombre que era el alma de la fiesta, el que escuchaba los secretos de la corte y el rasgueo de las guitarras en las verbenas, se ha quedado solo en el centro de un desierto blanco. Siente cómo la quietud te envuelve como una manta pesada y protectora. El silencio no es vacío, Francisco, es una nueva forma de ver. Ahora, los rostros de los que te rodean son máscaras que gesticulan. Las risas son solo espasmos de los labios. En este nuevo mundo, el lenguaje ya no es aire, sino vibración y luz. A medida que descansas, visualiza ese desierto que es ahora tu audición. Es un paisaje inmenso, como las dunas que nunca terminan, donde el viento no silba pero la arena se mueve bajo tus pies. La sordera te ha otorgado un poder terrible y hermoso, el de escuchar el lenguaje secreto de los volcanes dormidos que habitan dentro de los hombres. Ya no pintas lo que se ve, sino lo que late detrás de la piel. Tu pincel ya no busca la aprobación de la Real Academia de San Fernando, aunque en 1795 seas nombrado su director de pintura tras la muerte de tu cuñado Francisco Valleu. Algo se ha quebrado dentro de ti, y en esa grieta ha florecido una visión que nadie más posee. Siente la calma de este instante, el tiempo fluye como un río lento, deja que tus párpados pesen, estás a salvo en la penumbra de la historia. Hacia 1799, el aire de Madrid se siente cargado de una electricidad extraña. Has publicado Los Caprichos, 80 grabados donde el sueño de la razón produce monstruos. Imagina el tacto del papel rugoso, el olor ácido del aguafuerte que muerde el metal de las planchas. En tu mente, las brujas no son cuentos de niños, son los vicios de una sociedad que se desmorona. Las ves volar en la oscuridad de tu estudio, como si el cañón del Colorado se abriera paso en el centro de Castilla, creando abismos de sombra donde los asnos se sientan a enseñar y las alcahuetas susurran verdades crueles. No hay miedo en estas visiones, solo una verdad descarnada que tú, y solo tú, puedes narrar con el buril. Pasa el tiempo, las décadas caen como hojas secas. Has visto la guerra, el hambre, el 2 y el 3 de mayo de 1808 grabados en tu retina con el fuego de los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Has visto la sangre correr por la Puerta del Sol, pero ahora, en 1819, buscas refugio. Siente el camino de tierra bajo tus pies mientras te alejas del centro de Madrid, cruzando el río Manzanares. Llegas a una casa de campo, la Quinta del Sordo. No la compraste por su nombre, que parece una ironía del destino, sino por la paz que prometen sus muros gruesos. Imagina las paredes de esa casa. Son lienzos vivos, húmedos por el adobe y la cal. Estás allí solo con Leocadia Zorrilla, mientras el absolutismo de Fernando VII asfixia las calles. Pero tú, Francisco, te sumerges en un descenso voluntario al inframundo. Siente cómo tu mano toma el pincel grueso, cargado de pigmentos oscuros, negro de humo, ocres profundos, tierras de sombra. No necesitas luz para ver lo que vas a pintar. En el comedor, bajo la luz vacilante de las velas, Saturno comienza a emerger de la pared. No es un dios mitológico, es el tiempo mismo, es la vejez que devora a sus hijos con una desesperación de obsidiana. Siente la textura de la pintura, casi puedes tocar la angustia de ese gigante cuyos ojos fijos parecen mirar hacia el interior de tu propia alma. Alrededor, en las otras paredes, el aquelarre se despliega. Las brujas se reúnen de nuevo. Pero ahora no son sátiras, son parte de la tierra, son sombras que bailan en una danza espectral. Respira lento, deja que la oscuridad de la Quinta del Sordo te acune. No hay nada que temer en estas pinturas negras, son solo el eco de un hombre que ha decidido ser honesto hasta el final.
Siente cómo la tensión abandona tus piernas, como tu respiración se vuelve rítmica, como el latido de la tierra en la noche. El silencio de la casa es tu santuario. Pero el destino aún tiene un último viaje para ti. En 1824, pides permiso al rey para ir a las aguas termales de Plombieres, pero tus pasos te llevan más allá, hacia Burdeos, hacia el exilio voluntario. Imagina el frío del puerto de Burdeos, el aroma a vino y a madera vieja de los muelles. Tienes casi 80 años, pero tu espíritu no se ha rendido. Te sientas frente al caballete y pintas a la lechera de Burdeos, devolviendo a tu paleta una luz que parecía perdida, una suavidad que es un abrazo al final del camino. Incluso en este exilio francés, tus visiones te persiguen. Es el aquelarre de la pampa, una danza que cruza los océanos de tu imaginación. Bajo un cielo que podría ser el de la Cruz del Sur, ves sombras que se mueven con la libertad de quien ya no tiene nada que perder. Son visiones de una España que dejaste atrás y de un mundo nuevo que nunca verás, pero que presientes en cada trazo. Siente la paz de quien ha dicho todo lo que tenía que decir. Es el 16 de abril de 1828. La habitación en Burdeos está en calma. Antonio Brugada está a tu lado. Siente el peso de tus manos sobre las sábanas. Ya no hay pinceles, solo la satisfacción del deber cumplido. La sordera ya no importa, porque el silencio se ha convertido en una sinfonía de estrellas. Has cruzado todos los ríos, has sobrevivido a las sombras y has dejado un rastro de luz negra que guiará a los pintores del futuro. Duerme ahora, Francisco. Deja que el aire de Burdeos se lleve los últimos ecos de la guerra y los caprichos. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, fundiéndose con la historia, con el polvo de Fuendetodos y la gloria de San Antonio de la Florida. El pincel descansa. El lienzo está completo. La noche es tuya, eterna y serena. Descansa en paz, maestro, que tu luz nunca dejará de brillar en la oscuridad del tiempo. Mañana no habrá ruidos que te despierten. Solo la paz infinita de los que han sabido mirar el sol de frente y no han bajado la vista. Descansa. Cierra los ojos un momento y deja que el mundo exterior se desvanezca. Siente el peso de tu cuerpo, la suavidad de tu respiración y permítete viajar a través del tiempo hacia una penumbra donde el óleo y el silencio se funden en una sola sustancia. Imagina que te encuentras en una casa a orillas del río Manzanares, en las afueras de Madrid. Es el año 1819. Francisco, a quien ya todos llaman el Sordo, se ha retirado a la Quinta del Sordo, un refugio que es a la vez cárcel y santuario. Respira lento, siente el aire fresco de la ribera. En este lugar, las paredes no son solo muros, son la piel de un hombre que ha decidido dejar de mirar hacia afuera para observar el abismo que lleva dentro. Francisco se mueve entre las sombras de la planta baja. Sus manos, que una vez acariciaron las sedas finas de la reina María Luisa de Parma y el terciopelo de los trajes de Carlos IV, ahora están manchadas de pigmentos oscuros, de tierras y negros de humo. Imagina por un instante que esa quinta no está en las llanuras de Castilla, sino sumergida en la espesura de una selva mental, un petén espiritual donde la humedad del tiempo lo devora todo. Es aquí donde nace la visión de Saturno. No es solo un dios mitológico, es el tiempo mismo, una fuerza telúrica que bajo la luz parpadeante de una vela parece emerger de la maleza de la propia historia. El tiempo, ese padre cruel que Francisco ha visto consumir a sus amigos, a sus hijos, a su propia salud, observa cómo el pincel, cargado de una furia contenida, desgarra el lienzo de la pared. El cuerpo que Saturno sostiene es blanco, una luz que se apaga ante la boca oscura del destino. Siente ese silencio absoluto que rodea a Goya desde 1792, cuando una enfermedad misteriosa, tal vez el saturnismo del plomo que tanto usaba o una meningitis implacable, le robó el sonido del mundo durante su estancia en Cádiz. Pero en ese silencio, Francisco escucha el latido de la tierra, una percusión antigua que resuena como si estuviera en el corazón de una selva virgen, donde la vida y la muerte se devoran sin descanso para que el ciclo continúe. Suelta el aire despacio. Deja que esa imagen de Saturno se disuelva en la bruma. Ahora, trasládate un poco más atrás en sus recuerdos, a los años de la guerra, entre 1808 y 1814. Francisco camina entre los escombros de un Madrid ocupado por las tropas de Napoleón. Pero en este sueño de la memoria, el conflicto no solo ocurre en las calles de piedra, sino en los campos de cultivo, donde el hambre es un enemigo tan letal como el acero francés. Es la tragedia del sustento negado.
Él ha visto las carretas cargadas de cuerpos durante la hambruna de 1811, ha visto cómo el maíz y el trigo se vuelven ceniza bajo el fuego de la artillería, siente el olor metálico del ácido sobre las planchas de cobre. Francisco prepara sus grabados de los desastres de la guerra. Escucha, aunque él no pueda. El chirrido de la punta seca rayando el metal, un sonido que se clava en los nervios. Es un testimonio mudo, descarnado. No hay héroes en sus láminas, solo víctimas y verdugos envueltos en una danza de sombras. En su mente, los campos de batalla se transforman en una extensión de tierra donde lo que debería dar vida, el grano, se convierte en el epicentro del dolor. Es la guerra en el corazón de la tierra. Una herida abierta que no cierra con tratados ni victorias. Francisco dibuja la crueldad no como un cronista oficial, sino como un hombre que ha sentido el vacío en el estómago y la desesperación en los ojos de su pueblo. Descansa en este pensamiento, reconociendo que incluso en el horror, el arte de Francisco busca una verdad que nos haga libres. Siente ahora una transición, un cambio en la temperatura del aire. Francisco ya no es el joven aprendiz que en 1760 correteaba por el taller de José Luzán en Zaragoza, aprendiendo los secretos del barroco. Tampoco es el hombre que en 1771 regresaba de Italia con una mención especial de la Academia de Parma, lleno de ambición y promesas. Ahora el sordo renace. Es una transmutación. Imagina que la luz de Madrid se vuelve tropical, intensa, casi cegadora. Tras la oscuridad de su enfermedad en Cádiz, Goya emerge con una mirada nueva. Ya no le interesa complacer a la Academia de San Fernando con el estilo neoclásico de su Cristo crucificado de 1780. Ahora busca la esencia. Su sordera ha sido el crisol donde su genio se ha purificado. Al no oír las voces de los hombres, ha empezado a ver sus almas. Siente la vibración de los colores en sus cuadros de gabinete, esas escenas de manicomios y aquelarres donde la luz no ilumina, sino que revela lo que la razón intenta ocultar. Es el renacer de un titán que ha descubierto que el verdadero arte no está en la proporción perfecta, sino en la expresión del sentimiento más profundo. Francisco se siente vivo entre luces que parecen sacadas de un amanecer en tierras lejanas, vibrantes, peligrosas. Es un hombre que ha cruzado el umbral del dolor para encontrar una libertad que pocos alcanzan. Déjate llevar por la corriente de los años. Estamos en el salón principal de la Quinta del Sordo. Las pinturas negras te rodean, es la plenitud de la tiniebla, pero no es una oscuridad triste, es una sombra fértil llena de significado. Mira a tu alrededor, ves el aquelarre, ves a las parcas hilando el destino, ves el duelo a garrotazos, donde dos hombres se destruyen hundidos hasta las rodillas en el barro de su propia intolerancia. Francisco pintó esto para sí mismo, sin encargos, sin censuras. Es el impacto final de una vida que ha visto pasar reyes y tiranos. Recuerda cuando en 1799 fue nombrado primer pintor de cámara, la cima de la jerarquía artística. Recuerda el brillo de las joyas en el retrato de la familia de Carlos IV en 1800. Pero aquí, en las paredes de su casa, ya no hay joyas, solo la verdad desnuda. Las pinturas negras son el testamento de un hombre que ha comprendido que la humanidad es capaz de lo más sublime y de lo más atroz. Siente la textura del muro, la pincelada gruesa, casi violenta, que prefigura todo el arte moderno que vendrá después. Francisco está solo, pero en esa soledad está más acompañado que nunca por los fantasmas de su imaginación, que ahora son sus únicos confidentes. Respira profundamente y acepta la sombra como parte necesaria de la luz. Finalmente, el tiempo se vuelve liviano. Estamos en Burdeos, es el 16 de abril de 1828. El aire de Francia es fresco y lleva el aroma de los viñedos. Francisco, el exiliado voluntario, el hombre que no quiso someterse a la tiranía de Fernando VII, descansa en su cama. A sus 82 años, su espíritu sigue siendo monumental, como una cordillera que atraviesa la historia. Se ve a sí mismo como un titán, no por su fuerza física, sino por su inquebrantable voluntad de seguir aprendiendo. A un viejo, a un sordo, dibujaba a un anciano con bastones bajo el lema «Aún aprendo». Siente esa paz infinita que otorga la labor cumplida. Francisco cierra los ojos por última vez, dejando atrás los caprichos, los desastres, las majas y los reyes. Su cuerpo descansa ahora en Burdeos, pero sabes que su viaje no termina ahí. En 1919, sus restos regresarán a Madrid, a la ermita de San Antonio de la Florida, para descansar bajo los frescos que él mismo pintó, rodeado de los ángeles que tienen cara de pueblo. Imagina su ascenso, no hacia un cielo lejano, sino hacia la memoria eterna de la humanidad.
Francisco de Goya y Lucientes ya no es solo un hombre, es un faro en la oscuridad del tiempo. Duerme ahora, Francisco. Deja que el aire de Burdeos se lleve los últimos ecos de la guerra y los caprichos. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, fundiéndose con la historia, con el polvo de Fuendetodos y la gloria de San Antonio de la Florida. El pincel descansa, el lienzo está completo. La noche es tuya, eterna y serena. Descansa en paz, maestro, que tu luz nunca dejará de brillar en la oscuridad del tiempo. Mañana no habrá ruidos que te despierten. Solo la paz infinita de los que han sabido mirar el sol de frente y no han bajado la vista. Descansa. Siente el peso de tus párpados. Imagina que el silencio de Goya es ahora tu propio refugio. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Un espacio donde los colores de la vida se asientan y las tormentas del mundo se calman. Francisco te ha enseñado a mirar más allá de lo evidente, a encontrar belleza en la sombra y verdad en el dolor. Deja que esa sabiduría penetre en tus sueños. El maestro ha dejado de pintar, pero su mirada sigue viva en cada rincón de la noche. Respira una vez más, lenta y profundamente. Todo está bien, el tiempo ya no te devora, ahora el tiempo te sostiene en una cuna de historia y arte. La penumbra de la habitación, las imágenes de su vida se desvanecen como el humo de una vela que se apaga. Se borran los rostros de los duques de Alba en Sanlúcar, se disuelven los grabados satíricos contra la superstición y el eco de los fusilamientos del 3 de mayo se apaga en la distancia. Solo queda la esencia de un hombre que nació en un pequeño pueblo de Zaragoza, hijo de un dorador, y que terminó transformando la forma en que el mundo ve la realidad. Siente esa conexión con la tierra, con el esfuerzo y con la pasión. La historia de Francisco es la historia de la resistencia, de la capacidad de transformarse y de renacer incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Déjate caer en el olvido dulce del sueño. Los pinceles están limpios, las paletas guardadas. El taller está en silencio, una paz que Francisco anheló durante décadas. Ya no hay gritos, ni disparos, ni susurros de corte. Solo el suave murmullo de un río eterno que corre hacia el mar de la posteridad. Estás a salvo en este refugio de palabras y memoria. La luz de Goya, esa luz que nació de la tiniebla, ahora ilumina tu descanso. Descansa. Que el mañana traerá nuevas luces, pero por ahora, la noche es un lienzo en blanco donde tu alma puede reposar sin miedo. Imagina que caminas por el pasillo de la Quinta del Sordo, pero las paredes ya no dan miedo. Son espejos de la condición humana, pintados con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder. Siente la frescura del barro bajo tus pies y el olor a hierbabuena del jardín. Francisco te sonríe desde la distancia, un gesto de complicidad entre dos seres que comprenden que el arte es el único puente real entre las almas. Él ha cruzado el puente. Tú te quedas en la orilla de la calma, protegido por su legado. Las estrellas sobre Madrid brillan con una intensidad inusual, como si cada una fuera un destello de los ojos de los personajes que Francisco inmortalizó. Los niños jugando, las mujeres en el balcón, los campesinos trabajando la tierra, todos ellos viven en él y él vive en ellos. Y ahora, en la quietud de este momento, tú también formas parte de ese gran tapiz. No hay prisa. El tiempo se ha detenido para que puedas saborear esta paz. Francisco ha terminado su última jornada. El titán de la cordillera ha encontrado su cumbre y ahora se funde con el horizonte. Siente cómo el sueño te envuelve, como una capa de seda pintada por el pincel más suave. Las sombras son ahora caricias y el silencio es una melodía de cuna. Francisco de Goya te acompaña en este tránsito hacia el descanso profundo. No hay más que decir, solo sentir. La historia es un susurro que te arrulla. El genio duerme. El sordo escucha la música de las esferas. Duerme tú también en la plenitud de esta noche que es, finalmente, serena y eterna. El aire es cada vez más liviano. Las figuras de Saturno y de los gigantes se vuelven pequeñas nubes de colores que flotan en el espacio. Ya no hay peso en tus hombros ni preocupaciones en tu mente. Solo existe este instante de comunión con el pasado y el arte. Goya ha dejado de ser un nombre en un libro para convertirse en un latido en tu pecho. Un latido rítmico, pausado, que te guía hacia la oscuridad más dulce y reparadora. La transmutación es total, el hombre se ha vuelto luz. Descansa en la certeza de que la belleza, incluso la belleza de lo terrible, es un regalo que nos permite comprender nuestra propia humanidad. Francisco lo supo y nos lo entregó en cada pincelada.
Ahora el regalo es para ti, el regalo del descanso absoluto, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La noche es tuya, el tiempo es tuyo, Francisco está en paz, tú estás en paz. Siente el último roce de la brisa de Burdeos antes de sumergirte por completo en el sueño. Es un adiós que es un hasta siempre. El pincel se desliza una última vez sobre la tela de tu conciencia, dejando un rastro de paz y de misterio. Todo está cumplido. La biografía se cierra, pero el alma sigue abierta como un cuadro que espera a ser mirado por la eternidad. Duerme, descansa. Sueña con la luz de San Antonio de la Florida y despierta. Cuando llegue el momento, con la fuerza de un titán que ha aprendido a mirar el mundo con los ojos del corazón. Cierra los ojos un momento y deja que el mundo exterior se desvanezca. Siente el peso de tu cuerpo, la suavidad de tu respiración y permítete viajar a través del tiempo hacia una penumbra donde el óleo y el silencio se funden en una sola sustancia. Imagina que te encuentras en una casa a orillas del río Manzanares, en las afueras de Madrid. Es el año 1819. Francisco, a quien ya todos llaman el Sordo, se ha retirado a la Quinta del Sordo, un refugio que es a la vez cárcel y santuario. Respira lento, siente el aire fresco de la ribera. En este lugar, las paredes no son solo muros, son la piel de un hombre que ha decidido dejar de mirar hacia afuera para observar el abismo que lleva dentro. Francisco se mueve entre las sombras de la planta baja. Sus manos, que una vez acariciaron las sedas finas de la reina María Luisa de Parma y el terciopelo de los trajes de Carlos IV, ahora están manchadas de pigmentos oscuros, de tierras y negros de humo. Imagina por un instante que esa quinta no está en las llanuras de Castilla, sino sumergida en la espesura de una selva mental, un petén espiritual donde la humedad del tiempo lo devora todo. Es aquí donde nace la visión de Saturno. No es solo un dios mitológico, es el tiempo mismo, una fuerza telúrica que bajo la luz parpadeante de una vela parece emerger de la maleza de la propia historia. El tiempo, ese padre cruel que Francisco ha visto consumir a sus amigos, a sus hijos, a su propia salud, observa cómo el pincel, cargado de una furia contenida, desgarra el lienzo de la pared. El cuerpo que Saturno sostiene es blanco. Una luz que se apaga ante la boca oscura del destino. Siente ese silencio absoluto que rodea a Goya desde 1792, cuando una enfermedad misteriosa, tal vez el saturnismo del plomo que tanto usaba o una meningitis implacable, le robó el sonido del mundo durante su estancia en Cádiz. Pero en ese silencio, Francisco escucha el latido de la tierra, una percusión antigua que resuena como si estuviera en el corazón de una selva virgen, donde la vida y la muerte se devoran sin descanso para que el ciclo continúe. Suelta el aire despacio. Deja que esa imagen de Saturno se disuelva en la bruma. Ahora, trasládate un poco más atrás en sus recuerdos, a los años de la guerra, entre 1808 y 1814. Francisco camina entre los escombros de un Madrid ocupado por las tropas de Napoleón. Pero en este sueño de la memoria, el conflicto no solo ocurre en las calles de piedra, sino en los campos de cultivo, donde el hambre es un enemigo tan letal como el acero francés. Es la tragedia del sustento negado. Él ha visto las carretas cargadas de cuerpos durante la hambruna de 1811, ha visto cómo el maíz y el trigo se vuelven ceniza bajo el fuego de la artillería, siente el olor metálico del ácido sobre las planchas de cobre. Francisco prepara sus grabados de los desastres de la guerra. Escucha, aunque él no pueda. El chirrido de la punta seca rayando el metal, un sonido que se clava en los nervios. Es un testimonio mudo, descarnado. No hay héroes en sus láminas, solo víctimas y verdugos envueltos en una danza de sombras. En su mente, los campos de batalla se transforman en una extensión de tierra donde lo que debería dar vida, el grano, se convierte en el epicentro del dolor. Es la guerra en el corazón de la tierra. Una herida abierta que no cierra con tratados ni victorias. Francisco dibuja la crueldad no como un cronista oficial, sino como un hombre que ha sentido el vacío en el estómago y la desesperación en los ojos de su pueblo. Descansa en este pensamiento, reconociendo que incluso en el horror, el arte de Francisco busca una verdad que nos haga libres. Siente ahora una transición, un cambio en la temperatura del aire. Francisco ya no es el joven aprendiz que en 1760 correteaba por el taller de José Luzán en Zaragoza, aprendiendo los secretos del barroco. Tampoco es el hombre que en 1771 regresaba de Italia con una mención especial de la Academia de Parma, lleno de ambición y promesas. Ahora el sordo renace.
es una transmutación. Imagina que la luz de Madrid se vuelve tropical, intensa, casi cegadora. Tras la oscuridad de su enfermedad en Cádiz, Goya emerge con una mirada nueva. Ya no le interesa complacer a la Academia de San Fernando con el estilo neoclásico de su Cristo crucificado de 1780. Ahora busca la esencia. Su sordera ha sido el crisol donde su genio se ha purificado. Al no oír las voces de los hombres, ha empezado a ver sus almas. Siente la vibración de los colores en sus cuadros de gabinete, esas escenas de manicomios y aquelarres donde la luz no ilumina, sino que revela lo que la razón intenta ocultar. Es el renacer de un titán que ha descubierto que el verdadero arte no está en la proporción perfecta, sino en la expresión del sentimiento más profundo. Francisco se siente vivo entre luces que parecen sacadas de un amanecer en tierras lejanas, vibrantes, peligrosas. Es un hombre que ha cruzado el umbral del dolor para encontrar una libertad que pocos alcanzan. Déjate llevar por la corriente de los años. Estamos en el salón principal de la Quinta del Sordo. Las pinturas negras te rodean, es la plenitud de la tiniebla, pero no es una oscuridad triste, es una sombra fértil llena de significado. Mira a tu alrededor. Ves el aquelarre, ves a las parcas hilando el destino, ves el duelo a garrotazos, donde dos hombres se destruyen hundidos hasta las rodillas en el barro de su propia intolerancia. Francisco pintó esto para sí mismo, sin encargos, sin censuras. Es el impacto final de una vida que ha visto pasar reyes y tiranos. Recuerda cuando en 1799 fue nombrado primer pintor de cámara, la cima de la jerarquía artística. Recuerda el brillo de las joyas en el retrato de la familia de Carlos IV en 1800. Pero aquí, en las paredes de su casa, ya no hay joyas, solo la verdad desnuda. Las pinturas negras son el testamento de un hombre que ha comprendido que la humanidad es capaz de lo más sublime y de lo más atroz. Siente la textura del muro, la pincelada gruesa, casi violenta, que prefigura todo el arte moderno que vendrá después. Francisco está solo, pero en esa soledad está más acompañado que nunca por los fantasmas de su imaginación, que ahora son sus únicos confidentes. Respira profundamente y acepta la sombra como parte necesaria de la luz. Finalmente, el tiempo se vuelve liviano. Estamos en Burdeos, es el 16 de abril de 1828. El aire de Francia es fresco y lleva el aroma de los viñedos. Francisco, el exiliado voluntario, el hombre que no quiso someterse a la tiranía de Fernando VII, descansa en su cama. A sus 82 años, su espíritu sigue siendo monumental, como una cordillera que atraviesa la historia. Se ve a sí mismo como un titán, no por su fuerza física, sino por su inquebrantable voluntad de seguir aprendiendo. A un viejo, a un sordo, dibujaba a un anciano con bastones bajo el lema «Aún aprendo». Siente esa paz infinita que otorga la labor cumplida. Francisco cierra los ojos por última vez, dejando atrás los caprichos, los desastres, las majas y los reyes. Su cuerpo descansa ahora en Burdeos, pero sabes que su viaje no termina ahí. En 1919, sus restos regresarán a Madrid, a la ermita de San Antonio de la Florida, para descansar bajo los frescos que él mismo pintó, rodeado de los ángeles que tienen cara de pueblo. Imagina su ascenso, no hacia un cielo lejano, sino hacia la memoria eterna de la humanidad. Francisco de Goya y Lucientes ya no es solo un hombre, es un faro en la oscuridad del tiempo. Duerme ahora, Francisco. Deja que el aire de Burdeos se lleve los últimos ecos de la guerra y los caprichos. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, fundiéndose con la historia, con el polvo de Fuendetodos y la gloria de San Antonio de la Florida. El pincel descansa. El lienzo está completo. La noche es tuya, eterna y serena. Descansa en paz, maestro, que tu luz nunca dejará de brillar en la oscuridad del tiempo. Mañana no habrá ruidos que te despierten. Solo la paz infinita de los que han sabido mirar el sol de frente y no han bajado la vista. Descansa. Siente el peso de tus párpados. Imagina que el silencio de Goya es ahora tu propio refugio. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Un espacio donde los colores de la vida se asientan y las tormentas del mundo se calman. Francisco te ha enseñado a mirar más allá de lo evidente, a encontrar belleza en la sombra y verdad en el dolor. Deja que esa sabiduría penetre en tus sueños. El maestro ha dejado de pintar, pero su mirada sigue viva en cada rincón de la noche. Respira una vez más, lenta y profundamente. Todo está bien, el tiempo ya no te devora, ahora el tiempo te sostiene en una cuna de historia y arte. La penumbra de la habitación, las imágenes de su vida se desvanecen como el humo de una vela que se apaga.
se borran los rostros de los duques de Alba en Sanlúcar, se disuelven los grabados satíricos contra la superstición, y el eco de los fusilamientos del 3 de mayo se apaga en la distancia. Solo queda la esencia de un hombre que nació en un pequeño pueblo de Zaragoza, hijo de un dorador, y que terminó transformando la forma en que el mundo ve la realidad. Siente esa conexión con la tierra, con el esfuerzo y con la pasión. La historia de Francisco es la historia de la resistencia, de la capacidad de transformarse y de renacer incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Déjate caer en el olvido dulce del sueño. Los pinceles están limpios, las paletas guardadas. El taller está en silencio, una paz que Francisco anheló durante décadas. Ya no hay gritos, ni disparos, ni susurros de corte. Solo el suave murmullo de un río eterno que corre hacia el mar de la posteridad. Estás a salvo en este refugio de palabras y memoria. La luz de Goya, esa luz que nació de la tiniebla, ahora ilumina tu descanso. Descansa. Que el mañana traerá nuevas luces, pero por ahora, la noche es un lienzo en blanco donde tu alma puede reposar sin miedo. Imagina que caminas por el pasillo de la Quinta del Sordo, pero las paredes ya no dan miedo. Son espejos de la condición humana, pintados con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder. Siente la frescura del barro bajo tus pies y el olor a hierbabuena del jardín. Francisco te sonríe desde la distancia, un gesto de complicidad entre dos seres que comprenden que el arte es el único puente real entre las almas. Él ha cruzado el puente. Tú te quedas en la orilla de la calma, protegido por su legado. Las estrellas sobre Madrid brillan con una intensidad inusual, como si cada una fuera un destello de los ojos de los personajes que Francisco inmortalizó. Los niños jugando, las mujeres en el balcón, los campesinos trabajando la tierra. Todos ellos viven en él y él vive en ellos. Y ahora, en la quietud de este momento, tú también formas parte de ese gran tapiz. No hay prisa. El tiempo se ha detenido para que puedas saborear esta paz. Francisco ha terminado su última jornada. El titán de la cordillera ha encontrado su cumbre y ahora se funde con el horizonte. Siente cómo el sueño te envuelve, como una capa de seda pintada por el pincel más suave. Las sombras son ahora caricias y el silencio es una melodía de cuna. Francisco de Goya te acompaña en este tránsito hacia el descanso profundo. No hay más que decir, solo sentir. La historia es un susurro que te arrulla. El genio duerme. El sordo escucha la música de las esferas. Duerme tú también en la plenitud de esta noche que es, finalmente, serena y eterna. El aire es cada vez más liviano. Las figuras de Saturno y de los gigantes se vuelven pequeñas nubes de colores que flotan en el espacio. Ya no hay peso en tus hombros ni preocupaciones en tu mente. Solo existe este instante de comunión con el pasado y el arte. Goya ha dejado de ser un nombre en un libro para convertirse en un latido en tu pecho. Un latido rítmico, pausado, que te guía hacia la oscuridad más dulce y reparadora. La transmutación es total, el hombre se ha vuelto luz. Descansa en la certeza de que la belleza, incluso la belleza de lo terrible, es un regalo que nos permite comprender nuestra propia humanidad. Francisco lo supo y nos lo entregó en cada pincelada. Ahora el regalo es para ti, el regalo del descanso absoluto, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La noche es tuya, el tiempo es tuyo, Francisco está en paz, tú estás en paz. Siente el último roce de la brisa de Burdeos antes de sumergirte por completo en el sueño. Es un adiós que es un hasta siempre. El pincel se desliza una última vez sobre la tela de tu conciencia, dejando un rastro de paz y de misterio. Todo está cumplido. La biografía se cierra, pero el alma sigue abierta como un cuadro que espera a ser mirado por la eternidad. Duerme, descansa. Sueña con la luz de San Antonio de la Florida y despierta. Cuando llegue el momento, con la fuerza de un titán que ha aprendido a mirar el mundo con los ojos del corazón. Cierra los ojos lentamente y deja que el peso de tu cuerpo se funda con la suavidad de la cama. Imagina que el aire que respiras es fresco, como el de una noche de primavera en las afueras de Madrid, allá por 1819. Estás en la Quinta del Sordo, una casa de campo a orillas del río Manzanares. Aquí el silencio no es solo la ausencia de ruido, es una presencia física que lo envuelve todo. Francisco. Ese hombre que nació en el pequeño pueblo de Fuendetodos un 30 de marzo de 1746, se mueve ahora entre las sombras de las habitaciones. Sus pasos son lentos, pero su pulso, el que sostiene el pincel, late con una urgencia que no conoce el descanso. Siente cómo tu propia respiración se acompasa con la suya. No hay prisa.
El tiempo se ha detenido para que puedas observar el nacimiento de un mundo nuevo, uno que no busca agradar a los reyes ni a los cortesanos, sino susurrarle verdades a la eternidad. Francisco recorre las paredes de su comedor. Sus manos, las mismas que retrataron la delicadeza de la duquesa de Alba en los veranos de 1797 bajo el sol de Sanlúcar, ahora se enfrentan al yeso seco. El hombre que fue pintor del rey bajo Carlos III en 1786 y primer pintor de cámara con Carlos IV en 1799, ya no busca la seda ni el terciopelo. Su sordera, esa compañera implacable que lo reclamó en 1792 durante una estancia en Cádiz, ha transformado el mundo en una visión puramente interior. Las quimeras han comenzado a volar. Observa en la penumbra cómo Saturno devora a su hijo con ojos desencajados por el tiempo, mira a las brujas reunidas en el aquelarre, susurrando secretos que solo los que saben escuchar el silencio pueden entender. Es su testamento visual, una confesión pintada directamente sobre los muros de su refugio. Respira profundamente y deja que el miedo se disuelva, porque en la obra de Francisco, la oscuridad no es el final, sino el lugar donde la luz se vuelve más honesta. Siente ahora el roce de una brisa distinta, una que huele a salitre y a esperanza lejana. Es el año 1824. Francisco, el visionario que sobrevivió a los horrores de la Guerra de la Independencia y que dejó testimonio de la sangre derramada en los lienzos del 2 y el 3 de mayo de 1808, decide que España se ha vuelto demasiado estrecha para su alma. Pide permiso al rey Fernando VII para viajar a las aguas termales de Plombieres, alegando problemas de salud, pero su destino es otro. Su destino es la libertad. Cruza la frontera hacia Francia, hacia Burdeos, buscando una paz que parece aguardar en el ojo del huracán de su propia existencia. Imagina que estás con él en una modesta casa de la calle Cours de l'Intendance. Aquí, en el exilio voluntario, el aire se vuelve más ligero. Es la luz de un atardecer que parece traída de tierras lejanas, una claridad que baña el rostro de Rosario Weiss mientras aprende a dibujar bajo la mirada del maestro. Aunque los años pesan y el cuerpo de aquel que fue un titán en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando comienza a flaquear, su espíritu se ilumina. Es aquí donde pinta La lechera de Burdeos, una obra que respira una serenidad casi mística, con pinceladas que parecen adelantarse décadas al tiempo, anunciando un impresionismo que aún no tiene nombre. Suelta la tensión de tus hombros. Siente cómo la luz caribeña de su última esperanza, esa calidez espiritual que encontró lejos de la corte, te envuelve a ti también. Francisco está en paz, rodeado de Leocadia Zorrilla y de los suyos, encontrando en la sencillez de una fruta o en el rostro de una joven la redención de una vida dedicada a mirar el abismo. El tiempo sigue fluyendo, suave y constante como un río que busca el mar. Estamos en abril de 1828. El cuerpo de Francisco, aquel que se formó en el taller de José Luzán en Zaragoza cuando apenas era un niño de 14 años, empieza a desvanecerse. La materia se agota, pero la conciencia permanece lúcida, como una vela que antes de apagarse entrega su llama más pura. El 16 de abril. El silencio definitivo se cierne sobre la habitación en Burdeos. No hay dolor, solo una disolución lenta en las brumas del exilio. Imagina que el alma de Francisco se desprende de las ataduras de la carne, dejando atrás los honores de primer pintor de cámara, los recuerdos de las majas pintadas para Godoy y los ecos de los caprichos que tanto hicieron temblar a la superstición. Su herencia no es de oro ni de tierras, sino de luz y sombra. Descansa. Deja que tus pensamientos se vuelvan tan livianos como el último suspiro del maestro. Pero la historia de un hombre como Francisco de Goya y Lucientes no termina con un último latido. Su regreso es un viaje místico, un retorno a las raíces mismas de la tierra. Imagina que su espíritu atraviesa el océano, no como un viajero físico, sino como una semilla de libertad que busca tierra fértil. En tu mente, Francisco se convierte en un árbol inmenso, una ceiba sagrada cuyas raíces se hunden en el dolor de la humanidad para elevar sus ramas hacia el cielo de la comprensión universal. Sus restos, que descansaron en el cementerio de la Chartreuse en Burdeos, fueron finalmente trasladados en 1919 a la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid. Allí, bajo los frescos que él mismo pintó en la cima de su gloria, donde los ángeles tienen rostros de mujer del pueblo y el cielo parece estar al alcance de la mano, Francisco encontró su entierro definitivo.
Siente la solidez de la tierra bajo tus pies y la inmensidad del cielo sobre tu cabeza. Estás protegido, como Francisco bajo su cúpula de ángeles. Ahora, el eco de su obra se ha transformado en algo más grande que la pintura. Goya se ha convertido en la geografía espiritual de un continente entero. Su mirada, valiente y descarnada, cruzó el Atlántico para echar raíces en América, donde la luz negra de sus grabados y la fuerza de su trazo resonaron en los pinceles de aquellos que buscaron retratar la identidad de un nuevo mundo. Francisco no es solo un pintor español, es el cartógrafo de las emociones humanas, de las sombras que todos llevamos dentro y de la luz que solo se encuentra cuando nos atrevemos a mirar de frente a la verdad. Siente cómo el latido de su arte pulsa en el corazón de la historia. Cada vez que alguien busca la justicia, cada vez que un artista se niega a callar ante la tiranía, Francisco está ahí. Su vida, que comenzó en la humildad de Fuendetodos y terminó en el exilio francés, es un puente de luz que une el pasado con tu presente. Deja que esa luz te arrulle ahora. La oscuridad no tiene poder cuando se comprende su naturaleza. Francisco lo supo y nos lo entregó en cada pincelada. Ahora el regalo es para ti, el regalo del descanso absoluto, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La noche es tuya, el tiempo es tuyo, Francisco está en paz, tú estás en paz. Siente el último roce de la brisa de Burdeos antes de sumergirte por completo en el sueño. Es un adiós que es un hasta siempre. El pincel se desliza una última vez sobre la tela de tu conciencia, dejando un rastro de paz y de misterio. Todo está cumplido. La biografía se cierra, pero el alma sigue abierta como un cuadro que espera a ser mirado por la eternidad. Duerme, descansa. Sueña con la luz de San Antonio de la Florida y despierta. Cuando llegue el momento, con la fuerza de un titán que ha aprendido a mirar el mundo con los ojos del corazón. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Cierra los ojos lentamente y deja que el peso de tu cuerpo se funda con la suavidad de la cama. Imagina que el aire que respiras es fresco, como el de una noche de primavera en las afueras de Madrid, allá por 1819. Estás en la Quinta del Sordo, una casa de campo a orillas del río Manzanares. Aquí el silencio no es solo la ausencia de ruido, es una presencia física que lo envuelve todo. Francisco, ese hombre que nació en el pequeño pueblo de Fuendetodos un 30 de marzo de 1746, se mueve ahora entre las sombras de las habitaciones. Sus pasos son lentos, pero su pulso, el que sostiene el pincel, late con una urgencia que no conoce el descanso. Siente cómo tu propia respiración se acompasa con la suya. No hay prisa. El tiempo se ha detenido para que puedas observar el nacimiento de un mundo nuevo. Uno que no busca agradar a los reyes ni a los cortesanos, sino susurrarle verdades a la eternidad. Francisco recorre las paredes de su comedor. Sus manos, las mismas que retrataron la delicadeza de la duquesa de Alba en los veranos de 1797 bajo el sol de Sanlúcar, ahora se enfrentan al yeso seco. El hombre que fue pintor del rey bajo Carlos III en 1786 y primer pintor de cámara con Carlos IV en 1799, ya no busca la seda ni el terciopelo. Su sordera, esa compañera implacable que lo reclamó en 1792 durante una estancia en Cádiz, ha transformado el mundo en una visión puramente interior. Las quimeras han comenzado a volar. Observa en la penumbra cómo Saturno devora a su hijo con ojos desencajados por el tiempo, mira a las brujas reunidas en el aquelarre, susurrando secretos que solo los que saben escuchar el silencio pueden entender. Es su testamento visual, una confesión pintada directamente sobre los muros de su refugio. Respira profundamente y deja que el miedo se disuelva, porque en la obra de Francisco, la oscuridad no es el final, sino el lugar donde la luz se vuelve más honesta. Siente ahora el roce de una brisa distinta, una que huele a salitre y a esperanza lejana. Es el año 1824. Francisco, el visionario que sobrevivió a los horrores de la Guerra de la Independencia y que dejó testimonio de la sangre derramada en los lienzos del 2 y el 3 de mayo de 1808, decide que España se ha vuelto demasiado estrecha para su alma. Pide permiso al rey Fernando VII para viajar a las aguas termales de Plombieres, alegando problemas de salud, pero su destino es otro. Su destino es la libertad.
Cruza la frontera hacia Francia, hacia Burdeos, buscando una paz que parece aguardar en el ojo del huracán de su propia existencia. Imagina que estás con él en una modesta casa de la calle Cours de l'Intendance. Aquí, en el exilio voluntario, el aire se vuelve más ligero. Es la luz de un atardecer que parece traída de tierras lejanas, una claridad que baña el rostro de Rosario Weiss mientras aprende a dibujar bajo la mirada del maestro. Aunque los años pesan y el cuerpo de aquel que fue un titán en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando comienza a flaquear, su espíritu se ilumina. Es aquí donde pinta La lechera de Burdeos, una obra que respira una serenidad casi mística, con pinceladas que parecen adelantarse décadas al tiempo, anunciando un impresionismo que aún no tiene nombre. Suelta la tensión de tus hombros, siente cómo la luz caribeña de su última esperanza, esa calidez espiritual que encontró lejos de la corte, te envuelve a ti también. Francisco está en paz, rodeado de Leocadia Zorrilla y de los suyos, encontrando en la sencillez de una fruta o en el rostro de una joven la redención de una vida dedicada a mirar el abismo. El tiempo sigue fluyendo, suave y constante como un río que busca el mar. Estamos en abril de 1828. El cuerpo de Francisco, aquel que se formó en el taller de José Luzán en Zaragoza cuando apenas era un niño de 14 años, empieza a desvanecerse. La materia se agota, pero la conciencia permanece lúcida, como una vela que antes de apagarse entrega su llama más pura. El 16 de abril. El silencio definitivo se cierne sobre la habitación en Burdeos. No hay dolor, solo una disolución lenta en las brumas del exilio. Imagina que el alma de Francisco se desprende de las ataduras de la carne, dejando atrás los honores de primer pintor de cámara, los recuerdos de las majas pintadas para Godoy y los ecos de los caprichos que tanto hicieron temblar a la superstición. Su herencia no es de oro ni de tierras, sino de luz y sombra. Descansa. Deja que tus pensamientos se vuelvan tan livianos como el último suspiro del maestro. Pero la historia de un hombre como Francisco de Goya y Lucientes no termina con un último latido. Su regreso es un viaje místico, un retorno a las raíces mismas de la tierra. Imagina que su espíritu atraviesa el océano, no como un viajero físico, sino como una semilla de libertad que busca tierra fértil. En tu mente, Francisco se convierte en un árbol inmenso, una ceiba sagrada cuyas raíces se hunden en el dolor de la humanidad para elevar sus ramas hacia el cielo de la comprensión universal. Sus restos, que descansaron en el cementerio de la Chartreuse en Burdeos, fueron finalmente trasladados en 1919 a la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid. Allí, bajo los frescos que él mismo pintó en la cima de su gloria, donde los ángeles tienen rostros de mujer del pueblo y el cielo parece estar al alcance de la mano, Francisco encontró su entierro definitivo. Siente la solidez de la tierra bajo tus pies y la inmensidad del cielo sobre tu cabeza. Estás protegido, como Francisco bajo su cúpula de ángeles. Ahora, el eco de su obra se ha transformado en algo más grande que la pintura. Goya se ha convertido en la geografía espiritual de un continente entero. Su mirada, valiente y descarnada, cruzó el Atlántico para echar raíces en América, donde la luz negra de sus grabados y la fuerza de su trazo resonaron en los pinceles de aquellos que buscaron retratar la identidad de un nuevo mundo. Francisco no es solo un pintor español, es el cartógrafo de las emociones humanas, de las sombras que todos llevamos dentro y de la luz que solo se encuentra cuando nos atrevemos a mirar de frente a la verdad. Siente cómo el latido de su arte pulsa en el corazón de la historia. Cada vez que alguien busca la justicia, cada vez que un artista se niega a callar ante la tiranía, Francisco está ahí. Su vida, que comenzó en la humildad de Fuendetodos y terminó en el exilio francés, es un puente de luz que une el pasado con tu presente. Deja que esa luz te arrulle ahora. La oscuridad no tiene poder cuando se comprende su naturaleza. Francisco lo supo y nos lo entregó en cada pincelada. Ahora el regalo es para ti, el regalo del descanso absoluto, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La noche es tuya, el tiempo es tuyo, Francisco está en paz, tú estás en paz. Siente el último roce de la brisa de Burdeos antes de sumergirte por completo en el sueño. Es un adiós que es un hasta siempre. El pincel se desliza una última vez sobre la tela de tu conciencia, dejando un rastro de paz y de misterio. Todo está cumplido. La biografía se cierra, pero el alma sigue abierta como un cuadro que espera a ser mirado por la eternidad. Duerme, descansa.
Sueña con la luz de San Antonio de la Florida y despierta. Cuando llegue el momento, con la fuerza de un titán que ha aprendido a mirar el mundo con los ojos del corazón. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.